La mujer estaba observando a este hombre que se acercaba hacia ella. Tenía un cuchillo en la mano, pero no se podía mover. Lo intentaba y simplemente no podía moverse. Este hombre se acercó, la observó con delicadeza. Tenía colocados unos guantes y antes de encajar el cuchillo, con todas sus fuerzas, ella parpadeó. El hombre se hizo para atrás, cogió un teléfono y dijo: señor, soy el médico forense. Esta mujer está viva. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. El día de hoy está con nosotros Joseph. Joseph, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad, muy feliz de estar aquí con tu audiencia para platicar duro y buenas historias que traemos hoy. Va a estar, yo estoy seguro de que va a estar buenísimo. Bastante bueno, bastante. Oye, Joseph, antes de que comencemos, ¿me puedes contar a la gente a qué te dedicas? Y sobre todo, bien importante, ¿cuáles son tus redes sociales o plataformas? Claro que sí. Bien, yo soy licenciado en Criminología y Criminalística. Ya tengo aproximadamente 8 años de experiencia en esta carrera. Actualmente soy perito privado. Llegué a estar en la fiscalía, pero actualmente ya me dedico a lo privado. Mis redes sociales, estoy como Perito Joseph en Instagram. En TikTok como soy.criminalista y en Facebook como soy criminalista criminólogo, igual Perito Joseph, ahí me pueden encontrar. Muy bien, de hecho tiene un contenido súper interesante. Vamos a dejar las redes sociales aquí abajo para que se suscriban y vean, va a estar buenísimo, van a ver. Antes que comencemos con las historias, que sé que van a estar fuertes, me gustaría como preguntarte unas cosas que siempre me ha llamado la atención. ¿Tú por qué decidiste estudiar esta carrera? Fíjate que es algo que me preguntan bastante y yo lo tomo desde que era adolescente. Yo estudiaba la secundaria y en la secundaria me gustaba mucho la fotografía. Y digo, desde antes me gustaba la fotografía porque mi mamá me prestaba su cámara de rollo y me acababa el rollo en tomar fotos de patos, de todas cosas. Pero también me gustaba el hecho de la medicina forense. En esa época no sabía a qué se dedicaba bien. Yo solamente pues pensaba que era estudiar a personas pues desvividas, ¿no? A cuerpos. Entonces, en la secundaria me acuerdo que estaba con mi tío y yo tenía una cámara chiquita que me había comprado mi mamá. Llego a mi casa y me dice mi tío: oye, es que hay una persona muerta en la calle de atrás. Desvivida, no borras esa palabra. No pasa nada. Una persona desvivida allá en el fondo, ¿no? Y yo agarro mi bicicleta y mi tío también y vámonos. Y vamos en la bicicleta y efectivamente en la parte de atrás de donde están las casas hay un canal. Hay un canal y atrás hay pasto y demás donde hay vacas. En el canal hay un paso que es como para evitar que el agua siga pasando, pero lo ocupaban para pasar las personas. Que hay una persona que está desvivida en esa bardita, ¿no? Entonces, ¿como dormida, así? Estaba con un impacto por proyectil de arma de fuego. Ok. Yo llego con mi cámara y empiezo a tomar fotos. Yo veo a los peritos, las personas de blanco, y se me hizo tan interesante el trabajo que hacían. Después de eso me enteré que esta persona, imagínate, van a asaltar una camioneta de valores que estaba justo al lado. Llegan a asaltar la camioneta de valores, pero pues ellos traen arma de fuego. Y cuando estos chicos van a correr y se quieren pasar por el canal, uno toma su arma, dispara y le da. Y cae en la misma barda, cae ahí, su cuerpo quedó inerte. Tardó mucho tiempo a que llegara periciales, por eso me dio oportunidad de tomar esas fotos. Y desde ahí empezó mi conexión con esto de las ciencias forenses y de querer investigar y ver más allá de lo que pasó, ¿no? Porque me encantó la historia que me contaron es que le dio con su arma y cayó ahí, y el otro sí se fue y escapó y perdió la vida este chico. Desde ahí me ha gustado. Y bueno, mi mamá llegó con información de una escuela sobre la carrera en criminalística. Yo seguía en la secundaria, imagínate.
Y llamo para preguntar porque la quería estudiar. Dice, es que tienes que terminar la preparatoria. Bueno, esa misma escuela que pregunté, estudié la licenciatura en Criminología y Criminalística. Ahora, en la preparatoria estudié laboratorio clínico. Yo soy laboratorista clínico. Hice mis prácticas en un hospital, en un ISSSTE. Entonces tenía un amigo que los dos siempre nos ha gustado grabar videos, ¿no? De hecho, él es youtuber también ahorita, íbamos en la prepa. Y ese amigo y yo queríamos dedicarnos a la medicina forense. Hicimos el servicio en el hospital y en el mismo hospital estábamos en banco de sangre, pero había hablado el departamento, bueno, el departamento de patología, donde tienen las cámaras frías, donde están todos los cuerpos. Y ese fue mi primer contacto, no que lo haya visto, sino contacto cercano con una persona que perdió la vida. Entonces de ahí supe que era lo que me gustaba. Y aparte la investigación, eso me encanta. A partir de la escena del crimen, sí, igual empezar a reconstruir qué fue lo que pasó por el impacto en el cuerpo y todo, ¿no? Sí, y sobre todo es esta carrera. Ajá. Imagínate que trabajas en un banco. Sí. ¿Qué ves en el banco diario? Lo mismo. Números, nombres. Pero en esta carrera todos los días ves algo diferente. Todos los días ves... a veces hasta te haces noticia nacional, a veces el asunto que trabajaste tú se hizo de relevancia nacional, te buscan en televisión para hacerte entrevistas, nunca se te acaban las historias para contar, en la mesa siempre estás contando las historias tú y la gente está fascinada pero también horrorizada de todo lo que has visto como criminalista. Ahora dentro de la reconstrucción sirve bastante porque te has dado cuenta hay muchas cuestiones famosas, muchos que no sabían qué pasó, entonces el criminalista se va a encargar de unir todos esos indicios para saber qué fue lo que pasó. Oye, tengo una pregunta. ¿A ti te ha tocado alguna vez estar involucrado en el estudio de algún caso famoso aquí en México? Sí, he estado involucrado como perito privado en algunos asuntos muy famosos, que no te puedo dar el nombre por cuestiones de privacidad con el cliente, pero claro, sí estuve involucrado en algunos asuntos que ahorita son de relevancia televisiva y también asuntos que han sido de relevancia para el gobierno, en donde hasta quejas de derechos humanos les han metido y también asuntos relacionados con sustancias ilegales que son los más pesados. Dentro de todo eso, fíjate, hace tiempo subo mucho contenido a Instagram y pasó lo de, no sé si te acuerdas de Benito, el de Vecinos. Ajá, sí, claro. Octavio Caña, sí, ¿no? Sí. No estuve involucrado en el asunto, pero sí por subir las historias, ir reconstruyendo lo que pudo haber pasado, porque yo no tengo la carpeta para decirte lo que pasó. Me invitaron a Telemundo y a algunas cadenas de televisión a dar mi opinión técnica porque las televisoras ya tenían las fotos de este Octavio Caña. Entonces imagínate, o sea, he estado involucrado, pero no directamente en ese tipo de asuntos. Y por ejemplo, en ese caso que tú no estuviste involucrado, ¿nos puedes comentar más o menos cuál fue tu idea de la reconstrucción de los hechos? Es una idea muy polémica porque tú sabes que es una cuestión mediática. Incluso yo llegué a decir, no mi versión, pero sí lo que pudo haber pasado y la gente se me fue encima. ¿Ah, sí? Si checas, y vayan a ver el video, busquen Telemundo Caña, me están atacando. Es que eres un vendido, yo me apellido García Luna. Hay un político que se apellida igual. Sí. Eres pariente de García Luna y te estás vendiendo para decir esas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que algunas partes que dice la fiscalía sí son ciertas. Sí tienen lógica y sí tienen relevancia científica, ¿ok? No me quiero atrever a decirte lo que yo pienso sobre ese asunto porque sería otra vez echarme esa cuestión de haters y revivir incluso hasta la familia. Ok, a ver, ¿qué es lo que dice la fiscalía y qué es lo que la gente piensa? O sea, lo que se sabe que la gente piensa. Lo que dice la fiscalía es que él tenía un arma de fuego y venía escondiendo y que el impacto sale de su arma de fuego, ¿ok? Ajá. Con estas cuestiones se acerca a la realidad. No estoy diciendo que pasó así, ¿ok? Claro. Pero sí estoy diciendo que hay indicios con imágenes que sí se acercan a esa verdad, ¿ok? Lo que está diciendo la prensa y demás es que los bajaron del vehículo y que fueron los mismos policías. O hay videos donde se ve que le están disparando desde otra camioneta. ¿Es cuestionable? Sí. Sí, ha estado mal el actuar de la policía, sin embargo hay protocolos que sí te permiten dispararle a las llantas del vehículo, entonces están entre esas dos versiones. La fiscalía tiene indicios que sí se acercan a las fotografías que yo vi, pero no estoy diciendo que es la realidad, no estoy diciendo porque es un asunto que sigue abierto. Órale, qué interesante, no manches, qué interesante. Bueno, dicho todo esto, antes de comenzar con la primera historia,
Pero no tienes nada que ver con Genaro García Luna. No, nada que ver. Es que mira, yo me apellido Arellano. Y vienes... Sí, o sea, me dicen Fepo, toda claro. Mi familia y todos, pero mi nombre es Felipe. Sí. Una vez viajé, así yo aquí contando las cosas que uno debe contar, una vez viajé a un hotel y me tomaron fue por teléfono, hice la reservación por teléfono, llegando pagué con la tarjeta, etcétera. Entonces, cuando yo hice la reservación, me contestó, aunque fue en México, en la zona del Caribe ahí, me contesta una persona que obviamente no era de México, pero hablaba español, pero no muy bien. Okay. Entonces me dice, last name, y yo le dije Arellano, first name, Felipe. Ok, y deja mi reservación. Cuando llego, me dicen, ¿su reservación a nombre de quién está? Y yo dije, como recordé que me había pedido primero el apellido y luego el nombre, yo dije Arellano Felipe. Y buscaron, y en efecto estaba en mi reservación escrita en pluma, así. Ah, mucho gusto, buenas noches, bla, bla, bla. Bueno, a partir de ese momento, a mí y a mis amigos nos trataban, pero como dioses. Reyes. Nos bajaron a ver cocodrilos, donde la gente no puede ir, nos claro. bajaron a ver cocodrilos. Y de repente un mesero, que me acuerdo súper bien, era de Guatemala, y se llama Chuga, me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí, claro. Me dice, ¿qué se siente dedicarse a eso? Y yo, ¿a la fotografía? Y me dijo, no, al negocio de la familia. Y yo, ¿cuál familia? Como lo había escrito así, parecía que decía Arellano Félix. No. Y pensaban que yo era de la familia. Ay, no. O sea, imagínate. Y lo mejor es que peligroso, güey. Te trataron bien porque es peligroso ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Yo trabajo mucho, voy a otros estados de la República. Ajá. Y a mí me gusta de repente escuchar algunos corridos y ya sabes, lo que está de moda. Pero entramos a ciertos estados y me dice mi amigo, bájale a tu música porque aquí no puedes escuchar esto, ¿eh? Y no puedes andar, haciendo apología de este tipo de cuestiones porque aquí no se andan jugando. La Ciudad de México sí, pero aquí no, bájale a tu música y sigue con tu camino y no voltees a ver a nadie. Complicado, ¿eh? Incluso a ese amigo ya tuvo, es perito y Ajá. ha tenido contactos con esas situaciones donde lo han levantado, donde le han querido hacer varias cosas para que no diga qué fue lo que pasó. Para que no trabaje en esos asuntos, exactamente. Wow. Entonces ha estado complicado. Después lo invitamos porque tiene muchísimas historias. Órale. Oye, tú escogiste un tema bastante fuerte. Demasiado fuerte. Sí. ¿Con qué quieres empezar? Pues vámonos con el primero, que es el más corto, Ajá. el más sencillo, pero que no tiene tanta difusión, que es el mal llamado Festival de Tecámac, ¿ok? Fíjate, esta historia es muy interesante. Yo ya no estaba en la fiscalía porque llegué a hacer mi servicio en la fiscalía Ajá. y ya no estaba ahí, pero sí tenía conocidos que les tocó ese asunto. Es en el Estado de México. En el Estado de México. El Estado de México tiene una fama de tener tantísimas cosas, tantísimos delitos. O sea, tú vas a una fiscalía del Estado y ves todo lo que ha pasado y no te lo crees. En un día hay 8 personas que perdieron la vida por cuestiones de tránsito, por cuestiones... ¿De tránsito te refieres a que un accidente...? Exactamente, okay. por andar alcoholizados, y es muy importante. En el Estado de México es un pueblo no sin reglas, pero hay mucha corrupción en esa cuestión. Y lleva mucho tiempo así, Exacto, ¿no? Y no es por cuestión del gobierno, pero hay mucha migración, muchas personas han llegado al estado y se ha poblado demasiado. Entonces, eso te da paso a que exista más índice de delitos. Claro, ¿no? Y si no tienes unas reglas bien construidas, exactamente. Obviamente. Si no la controlas, que la controlan bien a la sociedad, pero pasan muchas cosas allá, sí. Muchísimas. Esta semana que pasó, hubo dos personas, 2 homicidios. Uno muy cerca de mi casa, dejaron un vehículo con un cuerpo dentro. Pasan las horas y en una zona muy popular, en Tultitlán, en una carnicería, estaba una señora en su vehículo y están dos carniceros, no recuerdo bien, pero llegan y empiezan a rafaguear a las personas. La del vehículo afortunadamente solo salió herida, pero sí hubo algunas bajas ahí de personas. ¿En la carnicería? En la carnicería. Ok. En la carnicería. Entonces, en el mismo municipio son noticias que se hacen populares ahí mismo entre los residentes, pero 2
O sea, 2 de ese tipo. Porque puede pasar que es un asalto, se da mucho el asalto allá, pero 2 de ese tipo que ya van en contra de una persona, ya está cañón, y una zona que está muy urbanizada, ¿no? Que ya no se veía hace tiempo, porque hace tiempo se veía muchísimo. Tengo una duda, porque por ahí vi que alguien se refería a esto, pero no sé si sea cierto, que dicen que a veces, obviamente, cuando tratan de ser amarillistas o trata de un partido político tirarle al que está en el poder, al revés, dependiendo, ¿no? Municipio, gobernaturas, etcétera, contabilizan todos los crímenes, es decir, los homicidios, todos. O sea, por ejemplo, si una persona alcoholizada se estrelló y, no sé, se desvivió a una familia de 5 integrantes, entonces son 5 homicidios ahí. Sí. Entonces te los cuentan todos. Sí, sí, sí. De hecho, dentro de la criminología hay una cifra que se llama la cifra negra de criminalidad, que son todos aquellos que no se cuentan y no se denuncian. Entonces, el gobierno te puede decir, bajamos el índice del delito, ¿no? E incluso yo he visto publicidad que dice, hemos bajado el índice de denuncias. Pero la cifra negra no la ven, porque la cifra negra son todas esas personas que no denunciaron el delito. Entonces, sí bajaron la cifra de denuncias, pero la cifra negra se hizo más grande, entonces no bajó absolutamente nada. Y sí contabilizan por persona, por cuestiones sí políticas. No soy experto en el tema, pero sí lo han puesto en las cifras así. Por ejemplo, en una ciudad, ¿no? O en un estado. En lugar de atacar directamente a las causas que están provocando el crimen y el crimen organizado, colocan un montón de retenes para evitar que hayan homicidios por accidentes debidos al alcohol. Y entonces bajan el índice de homicidios, pero en realidad el crimen continúa. Esto se llama administración del delito. ¿A qué vamos con eso? Tengo un amigo que me contó una historia, también es criminalista, que va en su vehículo y lo detiene una patrulla y le dice... Es operativo en prevención del homicidio. Ah, chis. O sea, es como que así que estás previniendo que mate a mi acompañante o cómo, ¿no? Entonces, son políticas que de alguna u otra manera no funcionan. Se llama administración del delito, no prevención. Prevenir un delito es desde la familia, de la educación, de que el niño o la niña o la persona no se convierta en alguien que cometa este tipo de conductas antisociales o delitos, ¿no? Claro. Criminológicamente hablando. Pero lo que hace el gobierno es administrar el delito. Imagínate, en un parque que está abandonado, me acuerda mucho a un meme muy viral, una niña que decía que había unos cholos en el parque fumando. No sé si te acuerdas, una niña. Así, pero ¿qué hace el gobierno? Vamos a poner luminaria para recuperar este parque. ¿Y tú crees que están previniendo el delito? Están administrando a que estas personas que están consumiendo alguna sustancia o están robando se vayan a otros parques. Claro. Entonces eso no es prevenir el delito. Y ya nos estamos saliendo del tema, sí, pero vamos. Es que está muy bueno. Sí, está buena esa cuestión. Regresando a esa cuestión, te digo, el Estado de México tiene mucha, somos muchos, es uno de los estados más poblados de la República y no sé si todavía sea de los más ricos de la República Mexicana. Debe ser. Entonces, mucha gente, mucho delito, muchas investigaciones allá. Fíjate, este asunto se me hace impresionante porque la persona que lo cometió formaba parte de las filas de la antigua Policía Federal. Y aquí te llegan estos cuestionamientos del por qué la Policía Federal no detecta este tipo de conductas. ¿Internamente? Exactamente. Y cuando, fíjate, te voy a contar esta historia. Esta persona trabajó en la Policía Federal. Ajá. Empezó a trabajar muy bien, no tenía antecedentes, pero de la nada empezó con corrupción. Empezó pues a robarle a la gente, empezó a cometer delitos dentro de la institución. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Que lo dieron de baja, ¿no? Es como si tú agarraras una persona que no está reinsertada a la sociedad y agarras y sí, vete, ¿no? No sabes qué problemas va a tener dentro de la sociedad. Esta persona, el caníbal de Tecámac le dicen así, que está mal dicho, ahorita te digo por qué. Tiene su esposa y 2 hijas. Ellos, la esposa, me recuerdo que es del norte, se vienen a la Ciudad de México, él es de Iztapalapa y se van a vivir a Tecámac, al Estado de México, ¿no? Los Héroes Tecámac se llama. Es una cerrada donde esta persona fue en el 2017, esto no tiene mucho, fue a finales del 2017. Llevaba una sana convivencia con su esposa, llevaba una sana convivencia con su hija, pero empieza a llegar la frustración de no tener empleo y de no poder tener estas oportunidades y empieza a hacerse agresivo con la esposa y unos celos incontrolables. Esto lo cuenta la propia familia, ¿no? Porque lo supieron.
Pasa el tiempo y él lo que hace es irse a un retiro espiritual. Ok. Por ahí de noviembre, diciembre del 2017. ¿De la iglesia, algo así? Se va como un espiro, no de la iglesia. Se va más a cuestiones, le dicen así, retiros, a estas cuestiones donde involucran sustancias para tener viajes Ya y sé se de qué puedan tipo. encontrar con ellos mismos, ¿me entiendes? Sí. Este tipo de retiros. Entonces él va para sanar la relación con su esposa e hijas, ¿no? Tuvo toda la intención. Va, toma estas sustancias y regresa y empieza la relación súper bien otra vez con su familia. Pero pasa que un 31 de diciembre se van a una fiesta de fin de año. Ellos tienen una discusión, el esposo y la esposa tienen una discusión en la fiesta y se regresan a su casa. Estaban festejando Año Nuevo. Se regresan a su casa y la familia después ya no sabe nada de la esposa y de las dos niñas. No sabe nada. ¿Qué pasa? Que ellos van a dar vista a las autoridades porque no sabían. Cuando le llegaban a cuestionar a él, porque tú sabes que aquí en México no puedes llegar a una casa y meterte así como... No puedes. Es un delito, ¿no? Tiene que haber una orden. De un juez por una sospecha que involucra esta evidencia, ¿no? Exactamente. O que esté en flagrancia. Estos ya son temas de derecho. ¿Qué es flagrancia? Que te agarren haciendo el acto, ¿no? Es como si pasa un policía aquí y nosotros estamos cometiendo conductas, un homicidio, algo más, se puede meter a detenernos porque está en flagrancia, lo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, consiguen la orden para poder entrar a la casa. Hay una fotografía muy interesante en internet, que me comentaste que tienes un grupo en Telegram donde podemos compartir algunas imágenes para que vean tus espectadores cómo se ve la casa. Son de estas casas de interés social que son de 2 pisos y se ve la casa que está saliendo humo de una ventana, de la ventana de arriba. Y se ven las patrullas, se ve la fotografía y está saliendo humo. Como que si se estuviera quemando la casa. Exactamente. Entran a la casa, de hecho el video se los vamos a compartir, cómo llegan por él. Él entra a la policía a la casa y le dicen, oye, tranquilo, no te vamos a hacer daño, solo queremos saber dónde están tu esposa e hijas. Y él dice, no ella me abandonó, ella se fue con mis hijas, me abandonó, tranquilo, y él los amenazaba con un cuchillo. No pasen, porque les voy a hacer daño, no hay nadie aquí, no tiene nada que buscar. Y los policías, pues de alguna manera empezaron a oler a quemado, ¿no? Empiezan a oler. Cuando lo logran convencer y agarrar, suben y la escena que encontraron fue bastante escalofriante y desgarradora. Te digo porque las imágenes siguen vivas. A mí no me gusta alimentar estas cuestiones de que se compartan este tipo de imágenes por las cuestiones que hay que tener respeto a la víctima, pero son imágenes que estuvieron circulando por mucho tiempo en internet y se ve en una cama a la esposa y a las 2 hijas calcinadas con cal, blancas. ¿Y qué fue lo peor de esto? Que él, para quitarles la vida, toma un cuchillo y las empieza a cortar. A una de sus hijas en el abdomen, le sacó prácticamente los órganos, y él, todavía pasando ese tiempo, pues ya las niñas ya no tenían vida, ni la esposa. Creo que le cortó también parte del cuello. Se duerme con ellas, por propias declaraciones. Él se duerme con ellas aún, y ya sin vida, pensando, ¿qué voy a hacer? Esto pasa muchísimo y esto pasa en la mente de muchas personas que cometen estas conductas. Pues vamos a quemarlas, y así pues voy a desaparecer. Voy a borrar todo el... Exactamente. Científicamente, y ahí te va, los huesos y los dientes pueden alcanzar temperaturas arriba de los 2500 grados centígrados, ¿ok? Por eso cuando hay un hecho en un incendio, se identifican a las personas por medio de los dientes o algunas veces por los huesos. Así es. Pero es ilógico, si tú pones combustible a una persona y prendes fuego, no llegan a esas temperaturas por los cuales nunca se van a desaparecer. Claro. Pero en la mente fue lo que pasó con otro asunto que hizo lo mismo, le hizo lo mismo a otro chico, a su novia y al hijo de su novia, hizo lo mismo y pues es evidente que no pasa eso, ¿no? El olor es muy fuerte. Los olores de una persona que está quemándose, carbonizada, son demasiado fuertes. Muchos lo equiparan con una barbacoa, pero muy fuerte. Muchos lo comparan con cabello quemado. No sé si te has quemado los vellitos. Sí, huele súper apestoso. 1000 veces más,
¿ok? Entonces ese olor les llama la atención a los policías, pero él, para disimular el olor antes, ¿qué hizo? Pues no se pudo deshacer de los cuerpos y va y les echa cal. Les pone cal a los cuerpos y ahí los deja. Hasta que va la policía y encuentra esta imagen desgarradora de la esposa y las 2 hijas. Esta persona lo detuvieron y actualmente está, no recuerdo bien cuántos años le han dado de prisión, pero supongo que es prisión vitalicia, ¿eh? Uh-huh. Es prisión de por vida. Pero él no fue un momento de psicosis, o sea, fue y consume estas sustancias. Ajá. Y después regresa y hay como un detonante que es otra vez una discusión muy grave, ¿no? Ajá. O sea, siento que fue algo no como, o sea, tan planeado. Sí, ¿no? O sea, más bien, no fue planeado por el hecho de que se acuesta a dormir y ya no está ni siquiera, digamos, en este lado de la normalidad. Exacto. Porque ya no se está dando cuenta de lo terrible de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, está como en un estado de psicosis. Está en otro estado mental en donde ya pasó por ciertas sustancias y no sabemos qué pasó después. Porque yo no he visto el estudio que le hayan hecho los criminólogos y psicólogos. Ajá. Para determinar su estado mental. Claro. Pero sí entró en un estado de psicosis. Imagínate que es este vaso, lo llenas hasta que llega un momento que se desborda ese vaso y es cuando se detonan estos factores que hacen que la persona cometa este tipo de conductas. Este tipo de eventos no son tan sonados en el estado. Ajá. Pero te puedo asegurar que lo que yo he visto es que hay más asuntos de este tipo, donde se involucran el padre de familia y las hijas o la esposa o algún familiar o la novia. Es más común de lo que crees, pero no es tan mediático como algunos otros asuntos, ¿no? Y eso es lo difícil del tema, que no se preocupan por prevenir esta situación. Además que son tantos habitantes, pues que no van a poder controlar a todos ellos, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, se da paso a este tipo de conductas. Ahora, en prisión, pues va a estar de por vida. ¿Tú crees que en prisión va a tener una reinserción? Porque ya no va a salir, pero ¿va a cambiar esta persona? No. Hay casos extraordinarios en donde sí. Uh-huh. Y sabes, un método de prevención o para evitar que cometan estas conductas es la religión. Sí. Muchísimo la religión se van. Entonces la religión hace que los cambien y demás. Pero bueno, a veces ya no pueden salir pues de prisión. ¿Hay algún, en las prisiones mexicanas, hay algún método real? O sea, que se lleve a cabo, que se intente, que tenga un procedimiento completo, para que realmente pueda existir una reinserción de un criminal. En teoría, mira, esta pelea con los criminólogos es muy fuerte. No pelea, sino este conflicto que hay entre una readaptación y una reinserción. Estos dos términos no están peleados, pero no se adecúan tanto a estas cuestiones. Readaptación es volver a adaptar a alguien a la sociedad, pero ¿estuvo adaptado antes? No lo sabemos, porque alguna persona puede caer en prisión por cualquier hecho que no haya tenido la voluntad. Entonces ellos sí estuvieron adaptados, pero por cuestiones desafortunadas, pues cayeron en un reclusorio. Ahora, sí existen programas de reinserción, porque ahora son centros de reinserción social, los vas a reinsertar para que estas personas dejen de cometer este tipo de conductas. ¿Cuál sería de los factores de prevención? Serían el trabajo, la escuela, el estudio, la religión, el baile, la música. Todo este tipo de cuestiones son muy populares en un reclusorio, pero no se les pueden dar absolutamente a todos, porque otros tardan años en que reciban una condena, que no están en población, están en ingresos, entonces no tienen acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? Del sistema de justicia, que cuando entra una persona y en la audiencia, porque ahora ya ves que todo es hablado. Ajá. Ahora tú te vas al juez y le hablas sobre tu peritaje. Si no sale en la primera audiencia, que es la de control, va a tener que sujetarse a un proceso que va hasta los 2 años. Cuando hay personas que no tienen nada que ver con este tipo de... O sea, los pusieron, ¿no? Entonces tardan hasta 2 años y a veces ni salen. Ese es lo malo de la justicia aquí en México, pero sí hay programas de prevención o de reinserción. Sin embargo, son muy reducidas a estas poblaciones que se les da. No son tantos los que reciben esta atención, o no los pueden obligar a estas situaciones porque entran derechos humanos y demás cosas. Ahora, una persona que está en prisión, ajá, no le puedes decir recluso, no le puedes decir otro nombre más que PPL. ¿Qué es PPL? Persona privada de su libertad, por cuestiones de derechos humanos. Entonces, hay un conflicto bien grande ahorita en las cárceles de México,
que, ay, no, está bien complicado hacer la reinserción de las personas a la calle, ¿no? Dicen que es la universidad del crimen. Sí, le dicen la universidad. La Ajá. universidad. Ajá. Me decía un invitado Sí. que, por ejemplo, un psicópata no puede ser adaptado, ni readaptado, por supuesto. No. Ya no se puede. No, esto ya son cuestiones biológicas. La psicopatía viene de cuestiones biológicas. Tenemos psicopatía, que conocemos muchos psicópatas famosos, y el más famoso con el que iniciamos fue Ted Bundy, Ajá. que ha sido el más famoso y también sienta un precedente en las ciencias forenses porque por él pudieron identificarlo por medio de las arcadas dentales. Entonces ya se dieron cuenta que la odontología es identificativa. Muchos tiempos antes la odontología se ocupaba también. Hubo un incendio en un bazar de París. Entonces el doctor Amoeda identificó a estas personas que se quemaron en un bazar, no recuerdo de qué era, por medio de la dentadura. Entonces ese es el primer antecedente, pero cuando se le da importancia es por lo de Ted Bundy. Entonces, un psicópata, tenemos ciertas cuestiones biológicas que no se pueden controlar, ¿no? Un psicópata es una persona que es muy sociable, es una persona que engaña a las otras personas. Tenemos muchos psicópatas en la política, ocupando cargos, ¿no? También existen los trastornos antisociales, que eso ya es una cuestión más psicológica, el trastorno antisocial de la personalidad. Ajá. A veces confundimos la psicopatía con un trastorno antisocial de la personalidad, que es esa persona que ya de por vida se ha dedicado a robar, a cometer delitos. Entonces ya son cuestiones diferentes, pero si un psicópata es muy complicado, es muy difícil que le reinsertes a la sociedad, incluso no se puede. Pero hay muchos sociópatas, dijiste, o psicópatas. Psicópatas y sociópatas también. En la política. Ajá, la sociopatía también. Pero ¿cómo tú los reconoces? Tendríamos que, no es que lo reconozcas, pero por medio de, esto no lo haces como las cuestiones mágicas del lenguaje corporal y que el lenguaje de los asesinos. Estos son cuestiones que tienes que hacerles un estudio especializado para saber si son psicópatas o sociópatas. Ajá. Ahora, no vas a determinarlo por el simple hecho de decir, pero conocemos presidentes que tienen conductas que se adecúan a la de un sociópata o un psicópata. Tienes razón. Entonces, no es que llegues y digas, es que él es psicópata, pues no. Toda su historia hace que encaje en un perfil de una psicopatía. Yo soy criminalista y no me dedico mucho a la criminología, pero en la escuela te enseñan este tipo de cosas y también en algunos diplomados y demás lo vas aprendiendo. Claro. Sería importante, Sí. ¿no? Que los políticos desde cierto nivel debieran de pasar por un examen para ver que sean... Sí, pero es complicado, porque Sí. estas cuestiones de las políticas es a veces cuestiones de que pusieron al hijo, pusieron a tal persona, o es el descendiente. Entonces, Y al es final son complicado. ellos los que votarían si una ley así existiría, entonces todos Exactamente. votarían en contra. Pero bueno, qué cosa. Sí. Tengo una pregunta, perdóname. De este caso, ¿por qué lo mal llamaron el caníbal? Ok, se me había olvidado ese detalle. ¿Por qué lo mal llamaron? Porque cuando llegan a la casa, la gente piensa que son indicios de que se había comido partes de su familia. Ve algunos pedazos de carne y demás, pero no está confirmado. Él dice que no, y la policía y la fiscalía nunca lo confirmaron. Entonces, O sea, vieron pedazos de carne por ahí. ajá, sí, de sí, esto sí. que le había cortado del cuello y así, ¿no? Sí, supongo que quiso también ver cómo deshacerse de los indicios Ajá. y confundieron que era un caníbal. Entonces, oficialmente nadie dice que no cometió esos actos de canibalismo, pero tampoco nadie los desmiente, ¿sabes? Claro. Entonces, mal llamado caníbal, porque se hizo también popular este término por algunos otros caníbales que anduvieron por ahí en el estado y solo en el estado de México, ¿eh? También, no sé si recuerdas el caníbal de la Guerrero, ¿no? Sí, claro. Entonces el término se empezó a popularizar y lo mal llamaron. ¿Tú sabes cómo son los medios? Los periódicos lo llamaron el caníbal de Tecámac, cuando no se confirmó si efectivamente era un caníbal o no. Claro. De hecho, por ejemplo, estaba contando este caso de pobre niño, ¿no? Lamentablemente lo que pasó con Fernandito. En los medios decían que su mamá, su tía, sus familiares eran parte de una secta satánica y que en un ritual satánico le extraen los ojos con una cuchara. Pero en realidad eran cristianos. Claro, o sea, es lo contrario, Sí, ¿sabes? claro. Era lo contrario. Lo que pasa es que son estas ideas donde llegan a la exageración. Hay, por supuesto, cuestiones mentales y entonces ellos creían que ya iba a llegar el apocalipsis. Ay, no, qué complicado. Y ves este contraste de el bien y el mal, y a veces
Incluso, digo, no estoy hablando ni haciendo apología a este tipo de cuestiones, pero a veces quien predica el mal son los que a veces no llegan a hacer estas conductas, ¿no? Y no te lo imaginas del cristianismo, ¿no? Es que digamos que no es el cristianismo, pero sí tenían esas ideas de que sí, claro, lo entiendo, es un cristianismo deformado. Ajá, es una idea que se empieza a meter en tu mente y termina convirtiéndose en un parásito, ¿no? Sí, una idea parásito. Porque también lo pienso y claro, o sea, los medios que tienen que vender la nota, que tienen que vender pues, el amarillismo, etcétera. Una cosa que no podrías poner porque entonces todo el mundo sería en contra del periódico no para leer la nota, sino para quemar la empresa. Si tú pones secta cristiana hizo esto, no, imagínate, ¿no? Hasta la iglesia te hubiera dicho, no, espérame. O sea, no, sí está cañón ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahorita que hay tantas ideologías y por tantas cosas que en redes sociales te pueden tundir, que también no hay que deformar este tipo de términos. Sí, bueno, claro. Pero al periódico yo creo que no le importa. Claro. Aparte, ellos tienen que hacer la venta y buscan la manera más práctica, ¿no? De volverlo morboso y amarillista. Sí, morboso. Esa es la verdad. Generar dinero. Por eso es que hay que tener cuidado con esto. Sí, hay que tener mucho cuidado. Oye, fíjate, te voy a contar algo que tú alguna vez, bueno, sí, ya lo contaste ahorita en un principio. ¿Alguna vez has tenido información que decides no hablar de eso? Porque aunque las plataformas no estipulan en ningún momento que no puedes hablar de temas en específico, sino que te dicen, no puedes hablar de hacer apología, por ejemplo, lo voy a decir en otra forma, de la de suscripción de la vida, ¿no? Sí. O sea, sí puedes hablarlo, pero no puedes decir estas palabras de esta manera, ¿no? O sea, sí es muy claro. Pero nunca te dicen, no puedes hablar de la isla que tenía esta persona que se desvivió en la cárcel donde no se puede haber desvivido. O sea, nunca te dice eso. Sí, ¿no? Pero si hablas del tema y dices que no era cierto y no dices qué personas iban, no pasa nada. Es bien complicado. Pero si hablas del tema y dices, y por cierto, estas personas, yo no digo que fueran, pero hay fotografías donde están ahí, te tumban el canal. Sí, me ha pasado y cuestiones, yo que me he dedicado mucho a redes, Ajá, a difundir las ciencias forenses, tengo una escena en donde pongo una soga simulando que una persona se desvivió. Desmonetizado total en TikTok. Bueno, en TikTok me lo bajaron, mandé apelación y me dijeron no. Pero solo se ve la silueta de esto y nadie está diciendo que había algo ahí. No, eso es inducción. Porque yo dejo una carta póstuma donde dice no se culpe a nadie de lo que pasó. Entonces llega el investigador con sus polvos, busca las huellas y no coinciden con de la persona que se desuscribió de la vida. Entonces yo digo, bueno, es contenido educativo. No, nada que tenga que ver con esos temas te lo aceptan. Nada. Y en cuestiones de criminalistas sí hay una parte en donde no te permite contar este tipo de asuntos de cuestión pública. A lo mejor de cuestión privada sí pasó esto, pero hay cosas que no puedes decir. Hay cosas que no puedes dar a la opinión pública porque tienes de dos, o te silencian o la sociedad te va en contra de ti, te va a decir no, y te empiezan a funar, te empiezan a decir no, es que eso no pasó así. Entonces hay muchas cosas que están prohibido decir de ciertos asuntos. Ok, tú te vas dando cuenta poco a poco, pero si has tenido alguna desinformación que dijeras, me encantaría hablar de esto, pero ya sé que no puedo, aunque no diga nada, más o menos. Sí, de hecho, si revisan en mi TikTok, tengo un TikTok de un billete con sangre. Ajá. Que una persona me lo pagó. Fue un cliente que, bueno, sus abogados me pagaron y trae un billete de sangre. No puedo dar datos de quién me lo dio y ni siquiera puedo dar datos de qué fue ese asunto que tuve. ¿Sí? O otros asuntos que está involucrado que tienen relevancia muy grande nacional y tampoco puedo hablar de ellos. Ni siquiera tienen que saber las personas que yo estoy involucrado en ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios también se me van a lanzar a pedirme opiniones y otra cosa es que hay conflictos de interés donde van a decir, bueno, es que ese es el perito de ese asunto, no puedes decirlo. Y sí, tengo muchos asuntos que he pasado y que no puedo contarlos. Claro, porque te están pagando para exactamente una investigación y hay esto como con un doctor. Ajá, psicólogo, doctor, que no puede compartirte esos datos. Sí, no te puedo hablar de mis clientes, ni siquiera quiénes son, ni cuál fue el caso. Efectivamente, así sea cualquier cliente, no te puedo decir quién es. Claro. Porque es cuestión de ética y no vas a estar ventilando todo lo que está pasando, ¿no?
Diferente De a que acuerdo. los clientes, a mí me han dicho, quiero que mi historia se haga conocida, porque a veces son cuestiones en donde el cliente pues no tuvo la culpa. Quiero que vean y que evidencies los niveles de corrupción que hay en el gobierno y cómo estas personas me metieron injustamente a la cárcel. Como los documentales de Netflix, ¿no? Si llegaste a ver Presunto Culpable 1, Presunto Culpable 2, así sí puedo hablar, pero de otras cuestiones, no, sí, me tengo que reservar mucho en estos temas. Ok. Te voy a contar una historia. Sí. Pero voy a ser como muy cuidadoso con ciertas cosas porque se tocaron nombres de personas que tienen una influencia enorme, Ok. enorme en la política. No de México, pero su influencia llega hasta México. Hasta México. Está hasta México. Entonces, no voy a decir el nombre de la persona. Así que, por motivos de seguridad mía, le voy a poner JC. Así como Ok. Jay-Z, Ok. pero no es Jay-Z, ¿ok? JC, Ok. esta persona. Entendido. Hace mucho tiempo me contacta una persona. La manera en la que me contacta le tomó meses a propósito para poder llegar a mí, para poder llegar a contactarme. Esta persona no hizo una conexión directa, porque si hacía una conexión directa me iba a meter en un gravísimo problema en el que él ya estaba involucrado. Entonces hizo, la verdad, un ejercicio muy inteligente, que más o menos, para que se entienda en reversa, se da cuenta, al igual que muchos suscriptores de este y del otro canal, se dan cuenta de que yo tengo un grupo de amigos y amigas que son creadores y creadoras de contenido y que a su vez pues tienen familiares con los que yo tengo una relación, digamos, porque los conozco, los saludo. Claro. Y empieza a hacer una investigación hasta encontrar en otra ciudad, en otro país, a una persona que conoce a una persona que tiene un familiar, que conoce a una persona que tiene un familiar, que conoce a una persona que es familiar de un amigo mío. Así. Wow. Y entonces hacen una cadena que la divide varias veces para poder hacerme llegar información. Cuando a mí me llega la primera parte de la información, es celular, quitar la batería, todo en una habitación, en un cajón, los celulares, nada de dispositivos electrónicos, en una habitación, en silencio, hablando de cerca. Oye, está esta información. Y luego de regreso. Y tardó mucho tiempo. Entonces yo me di cuenta que el esfuerzo tan grande que estaba haciendo esta persona podía deberse, uno, a que está loco y no es cierto lo que está diciendo, o dos, que es cierto lo que está diciendo. Y que hay riesgo. Y que hay un riesgo muy grande. Cuando por fin logramos hablar, me empieza a contar estas cosas y yo le dije, mira, de muchas maneras han intentado decirme cosas asombrosas, generalmente que tienen que ver con el tema paranormal, y empiezan con algo así asombroso, diciéndome que hay que tener cuidado, que hay personas que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera. Y luego me doy cuenta de que en realidad no es cierto, es una fantasía, es una cosa, y es muy difícil decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy para perder el tiempo y tú estás como para acudir con un psicólogo, una psiquiatra, etcétera. Claro. Pero es doloroso decírselo y no es algo que la gente te vaya a aceptar. Entonces, soy muy cuidadoso con esas cosas y me he perdido de grandes oportunidades por ser tan extremadamente cuidadoso. Se lo comento y le dije, si en un momento termino la conversación, no me lo tomes a mal. Antes de lo que sea que me vayas a decir, si termino la conversación, no vuelvas a contactarme jamás, ¿ok? Por favor. Y no espero que no te ofendas. Y me dijo, sí. Entonces me comienza a contar algo y le dije, pausa. Me dijo, ¿no me crees? Y le dije, puede ser que te crea, pero es demasiado extraordinario lo que me estás contando. Y entonces me muestra una prueba. Una de muchas pruebas. Wow. Y cuando vi la prueba, le dije, tienes toda mi atención, por favor, continúa. Y me dice, bueno, para que puedas entender cómo llegué a esto, necesito contarte un poco de mi historia. Y es lo que te voy a contar. Cuando era joven, tenía un amigo con el que estudiaba, y este amigo era de otro país. El amigo es un genio. Obviamente te estoy hablando de una persona mayor, o sea, no estoy hablando de un jovencillo. Sí, claro. Como de mi edad, digamos. Cuando estaban en la preparatoria,
en estos inicios del internet. O sea, ya existía, pero no estaba tan avanzado. No existía Google, para empezar. Sí, no había Facebook, etcétera. Descubren que evidentemente que siempre ha estado ahí, pues la dark web, deep web y todo esto. Pero este tipo que le encantaba todo lo que tenía que ver con computadoras, le dice, oye, fíjate que descubrí que hay unas bases de datos donde se procesa información, se manda, se envía, etcétera, entre diferentes países en un círculo de personas que parece ser personas que tienen mucho poder por el tipo de información que se están intercambiando. Ok. Se lo muestra a él como su amigo y le parece como muy interesante. Y entonces ellos dos, que se vuelven amigos, hacían reuniones donde se ponían con un montón de paciencia a extraer poco a poco información. Primero eran bases de datos, eran datos que tenían que ir resolviendo, Sí, claro, para poder obtener, como muchas veces, me dice, muchas semanas y meses de trabajo que hacíamos nosotros para un archivo que era contable, por ejemplo. O sea, pues no te dice nada. Pero conforme fue avanzando Internet y este muchacho fue aprendiendo, obviamente súper interesado en todo lo que tiene que ver con las computadoras, empiezan a extraer información cada vez más importante. Y durante años se volvió como un club de dos personas que iban guardando esta información. Uno tenía una parte de la información y él tenía la otra parte de la información. Él se da cuenta de que en algún momento esto les puede explotar en la cara, porque ya era información muy sensible. Muy sensible, muy sensible. Y lo que él hace es que empieza a hacer, sin conexión a internet, empieza a hacer como grupos de información, y esa información la esconde entre otras personas. Hace copias de la información y lo empieza a esconder entre otras personas. Un día se topan con una información muy grave, porque ya directamente es un círculo de personas que ellos sin querer habían estado siguiendo, y estas personas tienen cargos importantísimos en la política. Wow. Importantísimos. Yo sé que ya saben a qué me refiero, por eso digo tantas veces, es un círculo. Estas personas tienen una predilección por ciertos tipos de crímenes que intuimos, pero que no se pueden hablar. Y él sabe quiénes son estas personas específicamente. Él llega a mí porque estas personas, como alguna vez lo conté en Podcast Paranormal, tienen una deidad a la que ellos obviamente se sienten atraídos, se sienten, trabajan para satisfacer esa necesidad enferma. Pero la misma necesidad, y lo que hacen, piensan que sirve para alimentar a una entidad que les otorga el poder que tienen ahora. Wow. Entonces, un día, su amigo desaparece. Y él dice, yo soy el próximo, evidentemente. Sí, claro. Retira toda la información que tiene en su poder y la esconde como puede por todas partes. Muchos años después, como 2 o 3 años después, me parece, conoce a otra persona de su misma edad, súper agradable. Físicamente se parecía a ese amigo con el que había perdido contacto, súper agradable. Y empieza una amistad muy rápida. Y se vuelven así, súper amigos. Esta persona le dice un día, oye, vente a mi casa, vamos a cenar con mis papás, bla, 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 y te tengo que contar un secreto. Pero es importante que no se lo digas a nadie. Sí, claro. Y le dice, ¿qué pasa? Es que tengo mucho dinero. O sea, mi familia somos multimillonarios, mucho dinero. Y obviamente pues actuamos de una manera y nos vestimos y vivimos, digamos como que al ojo público tenemos dinero, pero no tanto dinero, porque puede ser sumamente peligroso. Hay gente que te detecta y, por ejemplo, a mí, pues no podría salir a la calle si no fuera con guardias, sí, con y todo este rollo, ¿no? Y le dice, no te preocupes. Y llega a la casa y efectivamente es una casa muy bonita, muy grande, minimalista, y hay una cosa que le llama la atención.
Todo es así como muy blanco, con pilares, etcétera. No hay cuadros, no hay arte, y solamente en unos pilares principales hay unos cuadros chiquitos, como de este tamaño. Entonces él pasa y observa los pilares con estos como cuadros, arte que está ahí, y se le hace raro lo que ve en esa pintura. Y le dice a su amigo, ¿y eso? Dice, mis papás. Conoce a los papás, Sí. súper agradables, cenan como si nada. Continúa la amistad. Y él le dice un día, oye, va a ser mi cumpleaños y estoy preparando una fiesta enorme. Quiero que tú me acompañes. Y le dice, claro. ¿Dónde va a ser? ¿En tu casa? ¿Vamos a ir a algún lugar? Le dice, no. Tenemos una propiedad a la que tenemos que ir en avión para poder llegar, y ahí voy a hacer mi fiesta. ¿Vas conmigo? Dice, sí. Se quedan de ver en el aeropuerto de esta ciudad en la que él vive. Pero dice, o sea, no tengo ni boleto, no tengo dinero, o sea, ¿qué onda? Le dice, Sí. no te preocupes, te veo en el aeropuerto. Y él está en el aeropuerto, le habla por teléfono y le dice, ¿dónde estás? Pues aquí, en esta parte del aeropuerto. Dice, sal, porque no vamos a tomar un vuelo comercial, nos vamos a ir en un avión privado. Sale, se dan la vuelta, llegan a la parte de los vuelos privados, Sí, claro. y se van. Él en ese momento como que piensa, o sea, aparte de la tripulación, porque solo vamos tú y yo, y llegan a una isla. Llegan a esta isla y en efecto hay una casa muy grande y hay otras casitas pequeñas donde son como, en lugar de tener un cuarto de huéspedes, es una casita de huéspedes. Wow. Y le dicen, tú te vas a quedar en esta casa. Y él dice, ok, dice, deja tus cosas, relájate un rato y a tal hora nos vemos en la casa principal. Solamente sales y caminas y es este camino y llegas ahí. Ah, ok. Entonces él llega, pues se viste, se baña, se acuesta un ratito, no hay internet. Y a la hora, dice, tengo mucha hambre, y se va al lugar. Cuando llega y entra, hay una persona que le abre la puerta. Una persona que trabaja ahí, evidentemente, y le dice, hola, ¿tú eres tal persona? Sí, por favor pasa. Y entonces él, al entrar, se da cuenta de algo bien importante. Esta casa también es minimalista, no hay cuadros, no hay fotografías, Lo no hay mismo. arte. Y en los pilares hay unos cuadros pequeños. Y se acerca y son exactamente los mismos. Y le dice, oye, ¿tú sabes qué es esto? Claro, Dios. Ese no es Dios. Este es Dios. La imagen era, por supuesto, algo que podría decirse que es un demonio. Wow. Lo pasan al comedor principal, no hay nadie, un comedor muy grande, y le dicen, siéntate. Pero, ¿y los demás invitados? Por favor, siéntate. Se sienta, esta persona se sale, y él está como, Sí. qué fiesta más pinche aburrida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Comienzan a llegar personas. Todos son hombres, todos son hombres de la tercera edad. Todos. Llegan, lo observan, hablan a lo lejos y empiezan a entrar poco a poco, algunos asistidos, y comienzan a sentarse. Y él en ese momento se da cuenta que evidentemente algo está muy mal. Claro. Algo está muy mal y se queda en silencio. Y hay un hombre como muy mayor que se sienta aquí, a su izquierda, muy cerca de él. Y desde que se sienta, este señor como que se acerca mucho a él y lo observa directamente al rostro. Y él tiene la vista hacia abajo, como esperando que llegue su amigo y que se trate de una broma o algo así. Y se empiezan a sentar las otras personas, hablan entre ellos bajito, como para que él no entienda de qué están hablando, y él simplemente está así, con la vista hacia abajo, muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, y este señor, el que está al lado, de repente se acerca su mano, lo toca y le dice, oye, ¿tú sabes quién soy yo? Y él lo observa, si sabe quién es, y le dice, no. ¿Tú sabes quién es él? Jay-Z. Estaba ahí. Y le dice, no. Esta va a ser la última vez que nos mientas. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Tú sabes quién es él? Y él empieza a llorar. Sí. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí.
¿tú sabes quiénes somos nosotros? Y los observa, a algunos, baja la vista. Sí. No, no sabes. Pero yo te lo voy a decir. Somos tus mejores amigos. Y en ese momento él piensa, pues me van a quitar la vida. Claro. Empieza a llorar. Le dice, cálmate. Llega una persona, le ponen un plato. Come. ¿Sabes qué tenía el plato? ¿Alguna sustancia? Carne humana. Y me dice, llorando, hasta el día de hoy, pueden pasar todos los años, no puedo quitarme el sabor de la boca. El momento que viví, sentí que se me iba a parar el corazón. Y sabía que si no me lo comía, no iba a salir vivo de ese lugar. Se lo comió y le dijeron, ya puedes irte. Se regresó a la casita, no durmió, estaba en shock horrible. Dice que sintió que fue como una semana, solo fue una noche. Al día siguiente, su amigo pasó por él. Lo llevaron de regreso a su país y nunca lo volvió a ver. Entonces, 2 años después, lo vuelve a contactar su amigo. El que había desaparecido, sí, claro, lo vuelve a contactar. Había vivido una experiencia similar. Wow. Y le dijo, por favor dime que tienes la evidencia. Porque si no la tienes, nos van a quitar la vida. Es lo único que tenemos por lo que podemos estar vivos. Sí, claro. Y le dice, no la tengo yo. Pero la evidencia existe. Sí. Dice, esa es la única razón por la que tú y yo seguimos vivos. Porque ellos saben que la tenemos. Y que cualquier cosa... pero no saben en dónde. Lo que yo vi es a la persona que es JC, esa persona desnuda en una habitación donde hay otra persona que no es un adulto y le cortan la cara. Wow. Eso, sí, más otras cosillas, documentos y así, ¿no? Eso que está pasando ahí, te voy a decir una cosa. Después de que yo hablé con esta persona de todo lo que pasó, perdí contacto. Wow. ¿Cómo ves? Quería que se supiera esta cuestión. Todavía. De alguna manera, sí. Todavía creo que se va a saber en un día. Todavía sí. Creo que se va a saber. Algo que me contó que me pareció muy interesante, porque él sabe que yo no puedo tener la evidencia. Entonces, mi testimonio es una mentira. Claro. Porque no hay una evidencia. Nada. Me dice, yo no te puedo dar, o sea, te puedo mostrar en este momento la evidencia. Te puedo decir lo que sé. Pero si yo te entrego a ti la evidencia, o sea, si tú eres uno de las personas que la tienen, en ese momento estoy poniendo en riesgo tu vida como la mía y la de mi amigo. Entonces, tú no puedes tener la evidencia. Pero te puedo decir algo. Hay un grupo de personas en el mundo que tienen la evidencia. Ellos no saben qué es lo que tiene la evidencia. Y ese grupo de personas, cada uno forma un grupo de personas que tienen la evidencia. Si yo dejo de existir, ellos saben que tienen que filtrar la información. Y todo se va a saber. El hecho de que él ya no me ha contactado me hace creer que es difícil que me contacte, pero que sigue vivo. Sí, claro. ¿Entiendes? Porque esa información aún no está a la luz, ¿no? Y si estas personas lo desviven, pues esa información se va para... Y qué escándalo, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Hay algo que de repente, de hecho se lo contaba a muy pocas personas que lo había contado, y dije, voy a buscar la manera de contarlo sin decirlo. Claro. Pero es una de las peores cosas que yo he descubierto en el ser humano. Esto que se intuye, sobre todo cuando estás en estas clases de investigaciones y que vemos ciertas cosas en las noticias, bla, 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 sí es. Sí. Y es horrible. Sí, todo lo que se ve en redes sociales y todas las teorías conspirativas y demás. Sí son. Sí son reales, y tocaste un punto muy importante, que es la carne humana. ¿Qué onda con eso, Con la carne humana. Fíjate, el canibalismo ha existido desde hace muchos años.
en accidentes, en los sobrevivientes de los Andes, que tuvieron que sobrevivir con carne humana. Yo nunca he probado la carne humana, a pesar de que, obviamente esto es un delito, pero a pesar de que tú tengas acceso a una persona sin vida, no, o sea, eso no está bien, ¿no? Y no conozco a gente que lo haya hecho. ¿Por qué no está bien? Hay cuestiones de ética que defienden al ser humano a pesar de que ya no tiene vida. Ajá. Entonces, en cuestiones de ética ya sería, y hablándose de la normalidad, que es normal para nosotros, comer carne de vaca, de res, incluso hasta de perro, ¿no? Que a veces hemos visto este tipo de cuestiones. En China se come. Se ve muchísimo, pero comerte a una persona de tu misma especie... Es eso, ¿verdad? Es como que en tu misma naturaleza hay algo que te dicen, no lo hagas. No lo hagas, ¿no? A pesar de que tengas acceso a este tipo de situaciones, no lo hagas. No conozco, y te mentiría si te digo que conozco a alguien que lo haya hecho, pero sí conozco un asunto en donde esto sí fue realidad. Te voy a contar la historia. Sí, venga. Hablamos ahorita del caníbal de Tecámac. Ajá. Resulta que no se ha probado que es un caníbal, pero sí hay un asunto donde se llama el caníbal de Atizapán. Fíjate que todo ha sido en el Estado de México, ¿eh? Esta persona es una persona ya de 76 años, 77. Ajá. Esta persona es un señor ya grande, canoso y demás, donde la gente lo conoce en la cuadra por ser muy tranquilo. Incluso ayudaba a las mujeres, dándoles programas sociales. ¿Cómo? Él estuvo como representante de un COPACI. Un COPACI es Consejo de Participación Ciudadana en una gestión política. Entonces él les ayudaba con juguetes a las familias, les daba alguna tarjeta de apoyo, todo gestionado por parte de la política. Era muy querido en las cuadras donde lo conocían. Esta persona, muy querida, pasa un tiempo y conoce a una chica. Esta chica tiene un negocio de celulares. Ajá. Ella es esposa de su esposo, no recuerdo si fue o es policía, pero creo que fue policía, ¿no? Entonces, un buen día, le dice a su esposo esta señora, oye, voy a salir a comprar fundas para celulares y demás a la Plaza Meave, que está aquí en la Ciudad de México, donde todos se surten, para mi negocio, pero me va a acompañar este señor, Andrés se llama, me va a acompañar Andrés. Te lo digo porque es una noticia nacional, ¿eh? Entonces, Andrés... ¿Cómo que es una noticia nacional? Sí, es una noticia que todo el mundo conoce en cuestión. Okay. Ajá, es una noticia muy viral. Perdón, entendí que ella le decía a su esposo. No. Te digo los nombres porque sí es una noticia que es conocida, ¿no? Claro. Entonces, Andrés N., como lo nombraron en los medios, o el caníbal de Atizapán, le dice, bueno, la esposa le dice a su marido, voy a ir con esta persona, acompañado, me va a acompañar Andrés. No, sí, sin problema, pues es el señor, es un viejito. Todo buena ofensivo, onda. Sí, me va a acompañar. Entonces... pasa el tiempo y el esposo ve que no regresa su esposa. Reina se llama. No regresa Reina. Y se le empieza a hacer sospechoso. Pasan las horas, 9 de la noche y no llega. Por lo cual él sabe que fue que la esposa le dijo que iba con Andrés. Va su esposo a la casa a preguntarle dónde está su esposa y él le dice, no, conmigo ya no está. Andrés le dice, no, ya no está en la casa. Déjeme pasar a buscarla. No, aquí no está. Levantan las sospechas. Entonces él se mete a la fuerza a su casa y por intuición él ve unas cajas al fondo y encuentra restos humanos, una cabellera, porque las fotos también se filtraron en internet. Ajá. Hay una cabellera y se ven las fotos el cuero cabelludo así desprendido con su cabello y más partes de piel de un humano en las cajas del cuarto de Andrés. Él se pone muy mal, el esposo, y Andrés trata de escapar. Y lo que hace su esposo es buscar a una policía y detienen a Andrés. Se consigue la orden, se le da vista al Ministerio Público para buscar pues, a su esposa. Y abajo de su cama justo había un sótano de la cama de Andrés. Y en ese sótano tenía libretas, tenía básculas y tenía restos humanos. En ese sótano. Y lo más impactante... Andrés fue carnicero en algún tiempo, él sabía cortar. Es que tenían una libreta, todos los nombres de sus víctimas, que aproximadamente son más de 29. ¡Qué bruto! 19 nombres. Ajá. Con cuánto pesa el cerebro, cuánto pesa tal cosa. Entonces,
Él fue carnicero, pues sabe cortar perfectamente, ¿no? Ujú. ¿Te imaginas? Esto tiene muy poco que pasó, no recuerdo bien el año, pero no ha de tener más de 2 años. Ujú. Desde 1991 tiene data de su primera víctima. 1991, 30 y tantos años cometiendo este tipo de conductas. Lo más feo es que encuentran a la esposa de este señor. Y la televisión es muy polémica y dicen que esta señora tenía, la esposa, esta reina, tenía una relación sentimental con Andrés. Resulta que abajo en el sótano los peritos llegan a excavar. Hay videos donde se ve que los peritos están excavando y encuentran IFES, en esa época encontraban IFES e INES Ajá. de sus víctimas, que eran puras mujeres. Él lo que decía: yo conservo su rostro, porque son tan hermosas que no me quiero olvidar de su rostro. Debajo del sótano, en la excavación, cuando empiezan a buscar, partes de huesos y huesos y huesos y huesos, sumando más de 29 víctimas. ¿Te imaginas qué tan pesado es para la fiscalía que encuentras muchos huesos y al momento de encontrar tienes que identificar de quién son cada quien? Entonces, muchas de sus víctimas tienen boletín de desaparecidas, ¿no? Él confiesa que fueron nada más 15, pero en su lista se ven más de 29 personas. Ahora, lo que vamos del canibalismo, él sí se las comía. ¿Por qué? ¿Por qué saben esto? Porque lo confiesa, pero además de eso, encuentran en su casa, en el refrigerador, pedazos de carne también, encuentran pedazos de carne en un plato, y carne cruda, carne que ya estaba también cocida. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que la gente decía que Andrés vendía carne a precio muy bajo y que además le regalaba. La gente dice: es que no puedo creer que hayamos consumido, o se nos da, él nunca ha confesado eso, o sea, él no dice eso, pero ¿te imaginas por dónde va la idea? Claro, es demasiada carne la de un cuerpo para que se la coma él solo. Claro, y la empezó a vender. O regalar. Y regalar, te daba, véndame 1 kilo y te daba 1,5 kilos. Muy barato, porque pues decían, bueno, es carne que consigue por las cuestiones políticas. No es comprobado, pero se sabe que la gente dice que él vendía carne. O sea, imagínate saber que tú probaste esa carne y decir: puede que ya haya consumido un humano. La historia de Andrés, que es una persona, hay detonantes, es un homicida, es un asesino serial. Claro. ¿No? Cuenta con todos encaja con este concepto. Y lo más chistoso es que ya tenía las conductas. Él era un viejito muy respetuoso, encaja en cuestiones de psicopatía, encaja en estas cuestiones donde pues se lleva bien con la sociedad. Y al llegar a hacer esta cuestión, él llegaba a bares y sus víctimas eran chicas que se dedicaban pues a vender piezas de baile, a salir con estas personas, y se las llevaba a su casa y desaparecían. Sí, imagínate. Verde. De los más sonados del Estado de México. Y la gente no lo podía creer, porque incluso cuando lo iban a detener, la gente lo defendió. Es que el que no hizo nada. ¿Y cuál? Cuando supieron que tenía ahí muchas víctimas mujeres. A ver, tengo muchas dudas. ¿Por qué los medios decían que tenía una relación con esta mujer? Al parecer, Andrés dijo que tenía una relación con ella. Y pues el esposo, imagínate, de por sí ya te quitan una parte de tu familia. Horrible. Y además los medios dicen que tu esposa andaba con él. ¿No? Y ya había sido víctima, o sea, ya había estado... Sí. O sea, lo encontraron ya... Sí, no, ya, por supuesto pedazos. Que hecha pedazos. Ahora, te pongo esta situación. Imagínate, ahorita estamos grabando y que una persona te rentó este lugar. Ajá. Y que abajo tengan cuerpos de más personas. ¿A qué voy con esto? Que él tenía 2 cuartos que se los rentaba a 2 familias. O sea, su casa, y además tenía otros 2 cuartos que los rentaba para que viviera gente. ¿Y no se dieron cuenta nunca? Nadie se dio cuenta. Fue tan cauteloso que nadie se dio cuenta. ¿Y cómo se deshacía del olor? Los enterraba. Primero los cocía, los cocinaba. Ah, y ya era con puro hueso, ¿no? Exactamente. Y todo se iba a la fosa. Y lo enterraba y lo enterraba. Y hay tantas capas que iban saliendo huesos y huesos. Incluso ustedes pueden buscar las imágenes o los videos en YouTube donde se ven los peritos trabajando esa zona, y huesos y huesos y credenciales y celulares. Y tú ves, ahorita pues tú ves un celular y ¿qué te imaginas? Un celular iPhone, un Android grandes. Eran celulares de esos viejitos, de los BlackBerry. De los Nokia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos años estuvieron ahí guardados y cuántas víctimas, que dicen que son más de 29, no lo sabemos,
porque el perfil genético es bien complicado de realizar y además víctimas que no están aún reportadas como desaparecidas. Dijiste algo muy interesante, que él lo confesó. Entonces ya pasando eso, no se quería deshacer, por eso solamente cortaba las cabelleras y demás. En las fotos se ven explícitas como está en una mesa un cuchillo, Ajá. y hay una parte, me parece que es una mano o un pie. Entonces él conservaba ciertas cosas, como todo serial killer que guarda algunos objetos. Eso me da risa que hay un meme de mamás y serial killers, las mamás guardando tus dientes y los serial killers algunos elementos, ¿no? Pero así, guardaba muchas cosas y guardaba las credenciales, los teléfonos, la ropa y demás cosas. Así más de 30 años cometiendo este tipo de delitos. Y en una zona, o sea, prácticamente tú aquí, de esa persona estamos a 30 kilómetros. Te vas acá por periférico y llegas súper rápido. Bueno, con el tráfico no, pero llegas. Y no te imaginas que una persona lleva más de 30 años cometiendo este tipo de conductas. Y guardando en su sótano víctimas. ¿Cómo logró que Reina llegara a su casa? No se sabe muy bien en realidad, pero él se ofreció, al parecer, a acompañarla. Ajá. Él la llevó a su casa, supongo que con engaños, y si es cierta la teoría de que tienen una relación, o con engaños, a lo mejor te voy a regalar esto, te voy a dar otro, y la metió. Sí, pudo haber sido cualquier cosa. Sí, ¿no? cualquier engaño, pues no sospechas. La acompaña y luego le dice, oye, acompáñate tantito a mi casa, voy a pasar por estas cosas, ¿no? Sí, y no sospechas. Dices, bueno, es el viejito que nos ayuda y que... Además tiene fotos con la presidenta municipal, que no recuerdo cómo se llama, pero tiene fotos con la presidenta municipal, con sus playeras haciendo cuestión política, donde él sale con muchas personas. Entonces, imagínate. Te digo, muchas de sus víctimas fueron mujeres que se dedicaban pues a estar en bares, a estar en situaciones así, y algunas otras fueron por engaño o por recibir un apoyo económico, las llevaba a su casa. Y por supuesto, él está en cadena perpetua. Sí, claro. No hay cadena perpetua, ¿verdad? No existe la cadena perpetua, son cuestiones más políticas. ¿Qué Ajá. pasó con esta Juana Barraza? Ajá. Mataviejitas. ¿Cuánto le dieron? Más de 700 años. Sí. Pero porque los jueces, bueno, en esa época, estaban condenados a la presión social, política, ¿no? Una cadena de más de 700 años, dices, wow, ¿quién va a vivir más de 700 años? Nadie, ¿no? Entonces son cuestiones ya más amarillistas y que se manejan para que todo el impacto que generó en esa sociedad Juana Barraza, pues se reduzca con esos bien merecidos sus 700 años. Sí. No hay cadenas perpetuas, pero sí. Entonces, no sé si ya le dieron sentencia a este Andrés. Desconozco si ya se la dieron porque el proceso es muy largo y tiene muy poco, pero no sale. Entonces le van a comprobar víctimas y de ahí se van a ir para que no salga. Además tiene más de 70 años. Entonces imagínate, ¿no? No sabemos qué hizo antes de 1991, que fue su primer víctima. Oye, por ejemplo, en el caso de Juana Barraza, ella sí va a salir. ¿Juana Barraza va a salir? En algún momento va a salir, ¿no? ¿O no? Pues más de 700 años. O sea, ¿a qué te refieres con que va a salir en libertad? Pero se le ha ido reduciendo, ¿no? Pero va a estar cañón. Le quitan 5 o 6 ¿no? años. Exactamente. No, ella no sale. Y fíjate, llegué a ver tu podcast donde hablas de esa situación. Y se le han comprobado muy pocos, pero es una lista grande. Y bien chistoso porque dentro de sus víctimas hay una víctima bien chistosa. O sea, qué suerte debes de tener tú como asesino que le quitas la vida a la mamá de una persona muy influyente en la fiscalía, de Rafael Moreno. Rafa Moreno es una persona que ha aportado mucho a la medicina y a la criminalística y criminología mexicana. Y terminó con la vida de su mamá. O sea, qué suerte tienes para llegar con la vida. Y no sé, no era el fiscal, pero tenía una relevancia ahí. Trabajaba en periciales, no sé qué hacía, pero en sus listas hay un apellido que es Moreno. No es Moreno, no recuerdo bien, pero es la mamá de este personaje que falleció. No tiene mucho que falleció también, el doctor. Pero sí, imagínate qué suerte tenía Juana Barraza, ¿no? Tanto que desviamos tanto el tema de la cuestión de la Mataviejitas y no nos fijamos que la Mataviejitas también se llevó a otras personas que están en la cárcel. Una que la confundían y que sigue en la cárcel y que no le han probado nada. Así es. No le han probado nada. Entonces, esa cuestión, ¿no? Juana Barraza se casó en la cárcel y muchas cosas así. ¿Juana Barraza se casó? Sí, hay imágenes donde en el reclusorio está besándose con su novio. Ya se separaron.
Entonces, Pero no está en una cárcel de mujeres. sí, pero hay cuestiones de visitas y te permiten las leyes que puedas tener alguna relación, ¿no? Aparte está en un reclusorio donde al lado hay otro de hombres, entonces, pues sí, se casó. Hay Wow. tantas cosas encima de ella. Conozco maestros yo no la conozco, pero que la han visitado y dicen que es una persona muy amable, Sí. muy amable. Y que venda, no tiene como comida, Ajá, creo. sí, no, y vende y es una persona respetada, la ven los policías y, hola, o sea, señora, ¿cómo está? O sea, una persona, una leyenda, básicamente, en México, y es lo malo, que todo este tipo de cuestiones que están mal y que en Ciudad de México afectaron bastante porque fueron muchos años, ahora los tomamos como, wow, la mataviejitas, ¿me entiendes? Es un tema popular mexicano, esto ya es un tema que es mexicano. Pero en el caso, por ejemplo, del caníbal de Atizapán, ¿también Ajá. lo tratan como, hola, ¿cómo estás, señor? No. ¿Tú sabes más o menos o tienes idea de cómo tratan a este tipo de personas en prisión? Se tienen que tratar no mal. ¿Por qué? Porque es algo mediático. Derechos humanos, televisión. Están ahí encima. Exactamente. O sea, los demás sí, a ese ya se murió, déjalo ahí. Ajá. No importa. O sea, sí existen estas cuestiones de derechos humanos, ¿no? Pero le tendrían que dar importancia incluso hasta cuidarlo. Porque es una cuestión mediática, ¿no? ¿Cómo que se desvivió esta persona? ¿Cómo que no está comiendo bien? Ajá. ¿Por qué No. lo maltratan? Me refiero a que la sociedad es como, ¿cómo que ya? O sea, no va a pagar sus penas. Ya se la dejaron bien fácil, se desvivió, ¿no? Entonces hay que cuidarlo para que estas cuestiones sean como que la sociedad no empiece a atacar a este tipo de asuntos. Y entonces los cuidan mucho más que a otros. Los tienen que, como todas las personas deberían de cuidarse, pero Ajá. como son mediáticos tienen que tener cierta protección, que no, a lo mejor no te digo que estas personas no han sufrido, porque claro, el reclusorio es un tema muy serio y muy complicado, ¿no? Pero sí tienen que cuidar la cuestión mediática. Como por ejemplo, ¿no? Estuve viendo una entrevista de la maestra, de la señora que golpea a una maestra, Ajá, sí. ¿ok? Y hay una entrevista en internet de ella. Ajá. Entonces ¿Quién le hace la entrevista? Saskia. Saskia. Saskia Niño tiene un podcast muy bueno y le hace la entrevista, ¿no? Entonces, en cierta parte, llegas no a empatizar con ellos, pero sí te conectas con su historia. Pero, por ejemplo, ella dice, es que a mí me metieron al Ministerio Público y no me dejaban ver a mi hijo, me golpearon, me decían, me amenazaban. O sea, esto sí existe, por supuesto, pero como son temas muy serios, se tienen que mantener muy herméticos, muy herméticos. Claro, porque aparte hay como una cuestión de que socialmente la gente toma parte como si fuera juez, ¿no? Exacto, los medios y la sociedad. Sí, los medios calientan a las personas y las Y las personas personas se sienten con el derecho y la obligación de juzgar. Juzgar a estas personas, ¿no? Y digo, de tal naturaleza, pues sí cometió un delito. Ah, sí, claro. No hay que empatizar con nada de ello, pero No, sí no. buscar la verdad de manera objetiva. Exacto. Yo es lo que me dedico, yo soy criminalista privado y me dedico a que una persona es inocente, no porque lo digo yo, porque eso no lo determino yo, eso lo dice el juez. Ah, pero imagínate una persona que dice, es que yo vi a Fepo que estaba en el lugar, en Hermosillo, y él le quitó la vida, y tú estás en la Ciudad de México, dices, bueno, no era yo. Entonces, como quiera te van a buscar, pero yo como perito tengo que comprobar que estuviste aquí, con tu teléfono, con fotografías, con demás cosas, cuál fue tu dinámica. Huellas dactilares, etcétera. Exactamente, entonces yo me dedico a mostrar científicamente la verdad. No la verdad, sino demostrar ciertas cosas que me preguntan. La realidad más bien, ¿no? La realidad o lo que pudo haber pasado en ciertas partes, pero de manera científica, no suponiendo, no porque yo digo, es que él caminó y dio la vuelta. ¿Por qué supones eso? No sé, porque está la puerta. No, tienes que probarlo científicamente. Ah, porque encontré una huella de calzado, una mancha de líquido hemático o de sangre, está con estelas hacia la derecha, hacia la izquierda, tiene goteo estático, dinámico, entonces puedes determinar eso. Son cosas bien complicadas. Un montón de cosas, ¿verdad? Ajá, como, no sé si llegaste a ver Dexter. Sí. Como Dexter, Ajá. ¿no? Que no sé si ya viste la serie. Sí. Es buenísima. Dexter de noche era uno, pero él por patrones sanguíneos te podía decir qué había pasado. Entonces era un genio. Oye, por cierto, bueno, no sé si se me ocurrió algo. Sí. No sé si le entras. Hay una cosa que me parece súper, súper mega recontra interesante, porque muchos de los temas de los que hablamos aquí y en el otro canal, al final están como que ligados.
O sea, yo antes Sí. de comenzar te conté una historia que ya conté en el otro canal, Claro. donde una persona para salir de un culto satánico Sí. Ok. tiene que entregar un brazo y una pierna, ¿no? Pero en el Inter, digamos, en la historia de esta persona, pues se cometieron un montón de crímenes, los cuales no narré porque allá me interesaba la parte paranormal. Sí, claro. Hay muchos casos, muchos casos, donde personas que afirman haber sido parte de cosas que salen de nuestro concepto de la realidad, fenómeno humano, ya sabes, todo este Sí, rollo, claro. de repente, se quitó la vida. Y están como las fotografías, el motivo, etcétera, etcétera, pero inmediatamente, sin conocer, el público dice, no lo creo, ¿cómo que se quitó la vida a patadas? ¿No? Hay unos casos bien interesantes, pero hay uno que el caso como tal es uno de los que más me llama la atención, que es el caso de Philip Schneider. Entonces, Ajá. si me permites, te puedo leer y mostrar las fotografías Claro. de la muerte, que supuestamente es un autodesvivimiento. Ok. Pero independientemente de eso, te muestro las fotografías, Sí. te narro y tú me dices qué piensas. Claro. Muy ¿Va? bien. Sí. Vamos, Ok. vamos. El 17 de enero de 1996 se recibe una llamada de que habían encontrado sin vida a Philip en su departamento. Al parecer, había fallecido desde hace una semana antes de haberse encontrado el cuerpo. La causa de la muerte, ahorcamiento con una manguera de goma 3 veces alrededor de su cuello y la mitad de los nudos en la parte delantera. Varias razones por las que se cree que no fue un desvivimiento son las siguientes. 1. No había una nota. Philip siempre le decía a sus amigos y parientes que si él alguna vez se quitaba la vida, sería necesario saber de qué había sido desvivido. O sea, Ok. diciéndole, o sea, lo que le decía a sus amigos, de hecho a su ex esposa, etcétera, Tenía que haber un motivo del por qué. yo nunca me voy a quitar la vida. Claro. O sea, yo no me voy a quitar la vida, pero si me quito la vida, investigan por qué me quitaron la vida. No me la quité yo. Básicamente, eso era. A partir de una serie de fuentes, incluidas sus conferencias grabadas y las declaraciones de sus amigos, dicen los amigos, le prestamos una pistola de 9 milímetros. Philip consideraba que él y su familia estaban siendo amenazados y que se encontraban en peligro debido a sus conferencias, lo cual, si ya tienes una pistola, como para que te cuelgas, ¿no? Pero bueno, puede ser. Sí. Todos los materiales de sus conferencias, los metales, los libros superiores de matemáticas, las fotografías de ovnis saliendo de la operación encrucijada de la bomba atómica, notas para su libro sobre el programa de los alienígenas, etcétera, desaparecidos. Todo lo que estaba en su departamento seguía ahí, incluidas las monedas de oro, una cartera con cientos de dólares, joyas, especímenes minerales, etcétera. Solo las evidencias que él mostraba, eso no estaba. Ningún médico forense revisó su departamento. Después de que se encontró su cuerpo, en contra de la ley de Oregon, nunca se tomó una investigación policial en virtud de la consideración de que los artículos habían desaparecido de su apartamento. Se consideró un desvivimiento simple y evidente. El examinador médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas, diciendo que el condado no perdería su dinero en un desvivimiento. Aunque se asegura que estas muestras se conservarían durante 12 meses, poco después habían desaparecido, eso sí lo sé. Como no quisieron revisarlas, a los 2 meses, la ex esposa de Phil se entera de que se tienen que guardar estas evidencias, digamos, del cuerpo por 12 meses y su abogado le dice, usted puede pedirlas y las podemos llevar a otro lugar para hacer una investigación privada. Ya no habían muestras. Las muestras ya se habían deshecho, ¿no? A Philip, bueno, esta es la última parte del contexto. Philip era un experto en productos químicos y además de sus propias necesidades médicas, tenía varias píldoras a la mano que podrían haber terminado con su vida rápidamente y sin dolor alguno aparente. También tenía la pistola, antes dicha de 9 milímetros, que le habían prestado para protegerse. Sin embargo, supuestamente se estrangula. Philip era muy religioso y no creía en el desvivimiento. Se sabía que tenía un intenso dolor crónico por todo el cuerpo. En el momento de su fallecimiento, él estaba totalmente discapacitado. Tuvo un ama de llaves y además padecía cáncer.
La operación para ayudarle con su dolor de espalda no logró aliviarle el dolor y padecía una osteogénesis imperfecta. Luchó cada día para no morir, sino para sobrevivir. Lo que más le daba felicidad eran estas conferencias que daba. Philip está experimentando inyecciones de beta-cerone. Cada semana un experimento para ponerle fin a su esclerosis múltiple. Después de su fallecimiento, me puse en contacto con el único organismo que lleva a cabo estos experimentos para obtener su historial médico. Ellos nunca habían oído hablar de él y decían que no era parte de sus experimentos. Wow. O sea, al final todo el mundo estaba ocultando estas cosas, pero esto es lo que te quería leer. Philip Snyder, para que tengas contexto, esta persona que viste y con todo lo que te acabo de contar, Sí. comienza a dar una serie de conferencias donde mostraba evidencia y hablaba de algo tremendamente sensible para el gobierno de los Estados Unidos de ser real, pero tenía pruebas, cosas tremendas, que también tiene que ver con personas que desaparecen y personas chiquitas que desaparecen. Entonces, mientras él está dando estas conferencias, cuando regresa a su departamento, que ya se había divorciado, en su departamento, algo ocurre, pero lo que sí se sabe es que el cuerpo tenía golpes. Y él comienza a dar estas conferencias cuando sobrevive a un ataque. En ese ataque, él pierde la capacidad de levantar el brazo izquierdo. Okay. Él era derecho, pero de levantar el brazo izquierdo por encima de su hombro. Pierde la capacidad de levantarlo. Y el brazo derecho, que él era derecho, no tenía estos dedos. Sí, no, o sea... No tenía parte de la mano. Él había puesto su mano aquí cuando le dispararon y desaparecieron sus dedos y quedó abierto así como un pescado. Claro. Pero sobrevive. No tenía fuerza, tenía estas enfermedades, estaba luchando contra el dolor, tenía una pistola y cuando lo encuentran no quieren hacer la investigación, tiene estos golpes que te relato, lo que perfectamente claro. viste, los nudos al frente, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo ves eso? Pues mira, Por lo menos digno de investigación, ¿no? número uno, ahorita que vi la foto, Ajá. no se puede apreciar bien, pero sí existe una putrefacción avanzada, ¿no? Sí coincide con una semana después. Hablándose de la etiología de las personas que se desviven, los nudos, pues tienen que coincidir, ¿no? Un criminalista y el médico siempre tienen que describir los nudos para saber si efectivamente si fue un acto o alguien más lo cometió. Tienes varias cuestiones ahí. Con los antecedentes, digo, para yo poder decirte si efectivamente se suscribió de la vida o alguien lo hizo, necesito más indicios que yo pueda ver a la vista. ¿Por qué? Porque es mera suposición. Pero observando absolutamente todo, te podría decir que efectivamente había otra persona que hizo esto. ¿Por qué? Pues por todo lo que dice, ¿no? Los dedos, o sea, el nudo aquí enfrente, no te estoy diciendo que no sea posible, porque todo es posible, pero sería más complicado, ¿no? Que alguien que no tenga movilidad, que no pueda levantar el brazo, que no tenga dedos, tenga que tener estas cuestiones. Ahora, si tienen temas involucrados con el gobierno, pues evidentemente pueden pasar estas situaciones. Pero sí, en la foto que me enseñaste, un periodo de putrefacción, se llama periodo cromático. Aquí vemos con cromático, que ya tomó un color verduzco, y sí tenemos un signo de que no respiró. ¿Por qué? Por el rostro. Se escucha denigrante, pero en medicina forense se le llama cara de negro. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con cuestiones de racismo ni demás. Así lo adoptaron en medicina. Cuando hay una congestión, cuando hay una falta de respiración, ¿qué pasa a la sangre? Que se empieza a acumular en el rostro, y cuando tenemos este tipo de etiologías, ¿sí? Podemos presumir, exactamente, se ve oscuro, la misma fotografía se observa así. Claro. Entonces, en estas cuestiones podríamos deducir que sí, la causa del deceso fue por falta de oxígeno, pero sí con estos indicios podríamos decir que se trata de otra persona que lo dio de baja de aquí. Es que fíjate que está bien raro lo siguiente, que a lo mejor no estaba en este informe y no sé si también sea real, pero que a mí siempre me ha parecido que ese es el detalle donde creo que le quitaron la vida. Sí. Él era químico. Entonces, obviamente como químico, y tienes todas estas pastillas, sabrías por qué vas a sufrir. Ajá, la dosis letal media. Exacto. ¿Para qué vas a sufrir? Y además, más allá de los nudos, el lugar donde él cuelga esto
No, o sea, se tuvo que haber, dicen que se subió a su piano, Ajá. a su piano. A su Y piano. desde el piano empezó a aventar la cuerda hasta que poder. logró que la cuerda pasara al otro lado para hacer un nudo, para después colocársela, para después aventarse del piano. ¿Mm? Súper complicado, ¿no? En estas cuestiones, hay una materia que se llama homicidio, esta palabra que está medio prohibida, y Ajá. accidente, ¿no? Ok. Entonces tienes que comparar estas tres. ¿Cómo determinas, no? Desde el nudo, porque en criminalística cuando tienes un asunto de estos tienes que medir cuánto es el nudo, dónde está el nudo, qué tipo de nudo es, y el nudo que está en el cuello, si está atrás, si está a la izquierda, si hay un puente de piel, porque a veces las personas cuando tienen el nudo, pues no llega completo, ¿no? Pero cuando no hay puente de piel que se ve que está bien amarrado, te hace sospechar de ciertas cosas, aunque no, porque la gente puede amarrarse bien para asegurar pues que tenga éxito, ¿no? En otras cuestiones también existen fracturas del hueso yoides, eso lo ve el médico forense. ¿Por qué podrías creer que hay una fractura? Porque al momento de saltar... Exactamente, ¡pum!, se fractura, ¿no? El hueso yoides, que sería la manzana de Adán, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, eso podría determinar que efectivamente, pues, cayó, ¿no? Pero sí hay que verificar todos los indicios que encuentras para determinar si fue él o fue otra persona. Tendríamos que checar todas las cuestiones etimológicas de si se trató de una tercera persona o no, pero pues evidentemente si el mismo gobierno, la misma policía no... Desde que están escondiendo las evidencias, desde que no entran a estudiar el caso, Sí. siendo que además es un personaje público. Exactamente. Que está llamando mucho la atención. Entonces, sí, ¿no? mediático. Algo escondió, entonces puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Al menos yo no tengo los indicios materiales para decirte sí o no, pero por lo que me has contado, Pensaría tengo que más sí. posibilidad a que diga que sí, ¿no? Mi investigación se va más a eso. Y a lo mejor, o sea, sin decir nombres, ¿te ha tocado algún caso en el que todos estén convencidos de que ocurrió de una manera y de repente se descubre un detalle que cambia totalmente el panorama? ¿Sí? Me ha pasado. Sin decir, ¿no me podrás contar Sí, un poco? me ha pasado. De hecho, en las fiscalías, Ajá. cuando pasan este tipo de sospechas, no pueden decir que él mismo fue. Se tiene que abrir una carpeta por homicidio. Porque ¿qué pasa si dicen que él fue? Se cierra la investigación. Entonces, siempre hay que hacer. Pero sí me han tocado casos donde las personas... y esto es muy sencillo de determinar, al menos el médico lo determina, donde llegué y llego al lugar de intervención o a la escena del crimen, Ajá. que aquí en México se dice lugar de intervención, ya no escena Ok. del crimen, porque no nos consta que es un crimen, un Así delito. Entonces llego al lugar y se escucha música, una cosa bien tétrica. Imagínate, oscuro, entras a ese cuarto y música, ¿no? La persona colgada, Ajá. pero ya haciendo el protocolo de necropsia no tenía signos de que ella haya cometido eso. ¿Por qué? Porque ella perdió la vida antes de que la colgaran. Ah. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues ya no hay lesiones tan visibles, solamente tiene pequeñas marcas. ¿Por qué? Porque ya no circula la sangre, ya no tiene signos. Entonces sí me ha pasado. No sé, y esto ya no me toca a mí, no sé si encontraron al responsable, Ujú. pero sí hay, o sea, dices, no manches, no tiene signos de que esta persona lo haya hecho. Y en ese momento, ¿qué pasa? O sea, es como que nadie toca nada porque evidentemente aquí, ahora sí, es una escena de un crimen. Y hay que tomar muestras de todo. De ¿sí? todo, absolutamente todo. ¿Entra otro equipo de personas? No, aquí en México no es así. Llega policía de investigación, Ajá. llegan los peritos en criminalista, entro yo como fotógrafo criminalista, hacemos nuestro trabajo, verificamos todos los indicios y en nuestro dictamen decimos, encontramos tales indicios y tenemos esta conclusión. Y el médico legista o médico forense va a decir la causa de deceso. Entonces la causa de deceso no sería la asfixia. ¿Qué sería? Envenenamiento. Proyectil por arma de fuego. Un traumatismo craneoencefálico. Entonces, esto ya se encarga el Ministerio Público de la investigación. Ajá. Y el Ministerio Público me dice, oye, perito, necesito saber esto. Te dicen, necesito que vayas a tal lugar y me investigues esto. Ok, lo hago, ¿no? Ellos te van a comandar la investigación, pero el criminalista es el científico. Pero sí ha pasado y ya ellos se encargan de la investigación. Lamentablemente en México, si no es un caso mediático relevante, a veces se corta ahí la investigación. O se quedan los expedientes cerrados, pues se olvidan. Pero no estoy hablando mal de la fiscalía porque actualmente sí se han
se han resuelto muchos casos, Ajá. pero de 1000, 20 son los que tienen un responsable. Y pasa mucho que cuando hay un detenido, la investigación es rapidísima, porque acuérdate que hay términos judiciales. No puedes tener a una persona privada de su libertad más tiempo si no le compruebas nada. Entonces, si no le compruebas nada, bye. ¿En serio? Hay que vincularlo. Entonces, si a una persona los detienen y están, obviamente los abogados piden que se amplíe este término. Para poder hacer la investigación. Ajá, pasan más de 48, piden que se amplíe, pasan 72 horas, pero si no te han vinculado con nada, si son 72 horas y un segundo, ahora el problema es de la fiscalía, porque se configura el delito de privación ilegal de la libertad. Entonces lo tienen que soltar. Ajá. Pero sigue la investigación. Tendría que seguir la investigación, pero si no hay nada... Ya se puede pelar, ¿no? O sea, Ajá. se va a vivir a otro país, se cambia... Exactamente. Pero esto casi no pasa, Siempre hay algo que los apunte. Siempre se da la mínima prueba. Aquí la mínima prueba hace que tú seas sospechoso. Y ya te quedas. Y ya te quedas. No existe el sospechosismo en México, ¿por qué no? Pero tiene que ser una prueba objetiva y material, como un señalamiento, como una huella. Exactamente. Y ya sobre eso se hace la audiencia de control, que es la inicial, y ya determina el juez si hay elementos para poderte vincular a proceso, y si no hay elementos, te da libertad. Por eso es muy importante esa audiencia. Y es donde entro yo como perito. Mi cliente estaba en otro lado. El juez dice, no hay elementos, se va para afuera. No, sí hay elementos porque es el mínimo probatorio y se vincula a proceso. No quiere decir que seas culpable, pero empieza la etapa de investigación complementaria, empiezan las etapas intermedias y ya empiezan las etapas donde te van a dictar sentencia o te vas para afuera. Ok. No manches. Entiendo a veces que se pueda obstruir la justicia, porque dijiste, por ejemplo, de 1000 casos, 20. Sí, es una estadística, pero sí de 1000 casos, muy pocos son. O sea, hay más crímenes que gente que pueda estar estudiando y analizándolos todos. Sí y no. ¿Por qué? Porque gente que a lo mejor me está viendo ahorita son criminalistas. Ajá. Y no es que no haya empleo, porque sí hay trabajo, pero la fiscalía o los gobiernos no dan plazas. Como el tema de los médicos. Exactamente, Sí, no los hay doctores plazas. y las doctoras. Entonces, un perito tiene que abarcar 2 guardias y tiene que aventarse todo y no le da tiempo. Imagínate, yo como privado tengo toda mi atención en una investigación. Ellos necesitan estar en 8 o 9 investigaciones. Entonces, se hace un trabajo muy complicado. No es culpa de los peritos. No, claro que no. Es culpa de que no hay trabajo, de que no hay plazas. A veces ni instrumentos les dan para trabajar, ¿no? Entonces, no le dan importancia a lo que de verdad deberían de ser las ciencias forenses. No manches. Sí, de hecho estaba viendo, por ejemplo, ahí un análisis que estaban hablando unos periodistas, me parece muy acertado, que en México no es que no exista justicia, es que la justicia existe para aquellos que tienen dinero. Exactamente. Y bien dicen, no hay crimen perfecto, solo hay malos investigadores. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y si te das cuenta, todas las historias que a lo mejor te conté, historias que te han contado de gente que son asesinos y demás, ¿cuál fue el factor para que determinaran que lo agarraran? Pues fue la flagrancia. Fue un señalamiento, fue esto. No porque hay una investigación antes, ¿no? Es cierto. Entonces todo es porque, es que lo vi que estaba haciendo, llegó la policía y encontró. ¿Qué pasó con esta Juana Barraza? Hicieron una investigación tan grande de muchos años que no la agarraron por la investigación. Sí. Sino porque llegó el amigo de la señora y se chiflaban, ella no contestó, se ven a los ojos, se echa a correr y estaban 2 policías del sector y pum. Y fíjate, a los 2 policías les dieron un bono y les dieron un departamento por agarrarla, pero fue mera suerte. ¿Un departamento te refieres a un departamento físicamente para que iba? ¿A poco sí? Sí. Así de mediático era. Ajá, a los policías le dieron dinero, incluso a la persona que era amiga de la persona de la víctima de la Mataviejitas, al amigo le dieron mención honorífica y le hicieron honores porque él ayudó a que pues agarraran a la Mataviejitas. ¿No? Un tema bien mediático, pero a los policías les fue bien, les dieron dinero y les dieron un departamento. Imagínate. Y ahí siguen los policías. Pues la verdad que bueno que premiaron celebre, eso. ¿no? Que premien eso. Pero, ¿cuánto tiempo pasó la investigación? Y ni la investigación funcionó. ¿Y qué tuvo que haber pasado? Porque somos tantos, porque hay cambios políticos, porque hay televisión, porque no hay indicios, porque la persona... Imagínate que yo cometo una conducta aquí mala, ¿no?
te desuscribo de la vida y dejo mis huellas aquí, ¿no? Nadie sabe qué pasó. Encuentran los peritos mis huellas y ¿con qué las van a comparar? ¿No? En este caso van a encontrar mis huellas y sí van a salir porque ya fui servidor público. Pero si no, entonces... Si no está registrado, ¿por qué saldría, no? Ajá, ahora existió y creo que un amigo me comentó que ya pueden tomar cuestiones del INE. Ya tus datos ya pueden compartirlos, pero antes no. Antes no se podía. No se podía. Entonces, en mi INE a lo mejor encontraban mis huellas, ¿no? Pero antes no. Entonces, esas investigaciones no se dan, no es como en Estados Unidos que piensan que va el detective, llega con sus peritos, bla, bla, bla. No. Y también hay una brutal impunidad allá. Por supuesto. También, porque también son un montón. Sí, por supuesto, igual que aquí en México. ¿Cómo le das atención a tantos asuntos en tan poco tiempo? Y luego los términos son pum, pum, pum. Y se van personas que sí son culpables y muchísimas inocentes, ¿eh? Dime una cosa, en tu percepción, en estos años que tú llevas trabajando, que sí noto, la verdad, que a lo mejor en los avances desde tecnológicos, los avances forenses, los avances de todo tipo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que obviamente se van aprendiendo, pues quizá de los errores del pasado también, ¿no? Claro. Tú notas, y no me refiero para nada a lo político, me refiero como sociedad, todos. ¿Tú notas que hay un avance positivo en las investigaciones para reducir este tipo de crímenes? Estamos hablando de crímenes, por ejemplo, de asesinos seriales. ¿Notas una reducción, o sea, algo positivo? ¿Con respecto a las tecnologías o a todo en general? No se da la atención especial. Para que una persona pueda cometer un delito necesita una serie de factores. Criminológicamente son factores biopsicosociales. ¿A qué vamos con esto? Biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Entonces, México no se preocupa por la salud mental. No. Entonces, se preocupa más por la salud física, que evidentemente sí, pero no por la salud mental. ¿Cuándo has visto que a alguien se le haga normal ir al psicólogo? No, es súper difícil. Es que estás loco, ¿para qué vas al psicólogo? ¿No? Entonces, no se le da importancia a la salud mental y vivimos en México y hay tantas zonas, y no hablo que la pobreza sea un factor determinante para que alguien sea delincuente, porque no, para nada. Es evidentemente que en todos hay, pero cuando hay zonas de alto riesgo, pues va a haber gente que va a hacer que las personas, que los niños, pues se vayan metiendo, claro, y se vayan metiendo sustancias, se vayan pues cometiendo este tipo de conductas antisociales. Sí, acercándose al crimen organizado, exacto, por ejemplo. Entonces, la criminología, su principal factor es, analizar al delincuente, pero lo más importante es la prevención del delito. Para prevenir un delito y que la sociedad esté bien, necesitas 1000 vidas. Necesito que yo trabaje unas 1000 vidas para que, porque es complicadísimo. O sea, una persona no podría lograr, no que logre, sino hacer tantas cosas o ver sus resultados de sus campañas de prevención. Entonces, como hablamos que la criminología es cultural, todas las culturas son diferentes. El problema de esta sociedad es uno, el problema de este es otro. Entonces, ¿cuánto tienes que hacer, no? Entonces, México es en cuestiones muy machistas, muy falocentristas. Entonces, desde esa cuestión se vienen desprendiendo estas conductas para que tengamos cierto tipo de delitos, ¿no? Feminicidios, robos sobre todo, ¿no? La desigualdad económica. Y a veces no roban por dinero, roban por diversión. Entonces, cada un caso es especial. ¿En serio? Sí, yo conozco gente que vive súper bien económicamente. Cleptómanos. No, a lo mejor no entra a cleptomanía. Como el caso de Winona Ryder, que se robó algo de un Disney World, una cosa así. Pero es patología, exactamente. Ya son cuestiones mentales, pero aquí son cuestiones por diversión, por ocio, a ver qué se siente. No me digas eso. Conozco muchos chavitos que están en el reclusorio, que por estar borrachos o por diversión, van y asaltan un Oxxo. Por eso están. No manches. Y porque las personas, conozco familiares, ves que vive bien, no le hace falta nada. Trae unos tenis Jordan, trae unas playeras original, trae su iPhone. ¿Qué necesidad de estar robando? Porque me pasó. Y este asunto no me pasó directamente como perito, pero sí a una conocida. Nos dice, es que me robaron mi camioneta. Pues ya andamos hablando y todo, y la camioneta la agarran. La agarran en la autopista México-Pachuca, los de la guardia, sin saber que era robada, pero como eran 2 menores de edad, pues sospecharon y dieron con el robo de la camioneta y la pudieron recuperar. 2 menores de edad que esperamos en el Ministerio Público para hacer nuestro respectivo papeleo, ayudando a la víctima del robo de la camioneta,
y llegan los papás en carros súper bonitos. Papás que se escucha feo etiquetar a las personas, pero pues que se ven que gente que trabaja, que está bien vestida, que se ve que tiene una vida bien, y sus hijos robando. Es que, ¿por qué? Si estas personas pues no les hace falta nada, por diversión y por generar algún dinero, ¿no? Entonces, muchas de estas conductas vienen desde la familia y no quiere decir que sea por necesidad. O sea, la pobreza, la desigualdad, no te quiere decir que sea un factor determinante. Claro. Desigualdad. Políticos que roban, tienen todo, delitos de cuello blanco, tienen todo, entonces no tienen necesidad de robar y aún así lo hacen. Sí, tienes toda la razón. Lo que dicen los policías, ¿cuál sería la solución para que no haya corrupción en la policía? Súbeles el sueldo. Lo hicieron y ¿qué crees? Seguía lo mismo. Sí, así es. Seguía lo mismo. Porque ya ni siquiera es lo que puedes hacer con el dinero, ya se vuelve una enfermedad en la que exactamente, solamente es más por tener más y más y más y exacto, más y más. Claro, o sea, de repente digo, o sea, hay personas políticos, sí, ni voy a decir nombres, pero es que aquí salen a cada rato tantas noticias de los casos de corrupción de políticos que hasta se nos olvidan, aunque sean muy recientes. Sí. Pero de repente dicen, no, es que tiene un castillo en Europa, tiene 3 departamentos en Miami, tiene 2 casas, y tú dices, bueno, pues obviamente las renta, sí, no, tiene dinero para la familia. No, son para él para ir cuando quiera, sí, pero nunca va. Pero no importa, quiere más y más quiere y más, más. y más. Hablándose de mi apellido, ¿no? De García Luna. Ándale, por ejemplo. Sí, no, ese ejemplo. Entonces, no fue así como dijiste, no manches. Sí, no, yo estaba estudiando la maestría. ¿Qué no eres familiar de esta persona? Y yo, sí, profe. Así que póngame 10. No, nada que ver. Pero sí, en esas cuestiones no me causa daño porque conozco muchos García Luna en México, ¿eh? Muy, muy común ese apellido junto. Sí, de hecho yo estaba muy feliz cuando estaba chavito porque estaba de moda, obviamente de estas personas que tienen el apellido de Arellano, pero también había un futbolista que tenía el apellido de Arellano. Entonces como que vino a limpiar un tiempo ese apellido porque te reconocían por el futbolista y ya no por las otras personas. Sí, no, evidentemente. Pero bueno, vi cocodrilos de cerca. Ventajas del apellido. Me pasó también con mi apellido. El presidente municipal de mi pueblo se apellida Luna y también ocupaba luego, es mi tío, ¿no? Los policías, es mi tío Luna. Ah, ok, no sé qué, a veces es malo, hace muchos años, ¿no? Pero a veces es malo, a veces ¿Morelos? Es bueno. No. ¿Dónde era? Yo soy de Tultepec. Ah, pero no es ¿Dónde es Tultepec? En el Estado de México. Ah, es Estado de México. Donde explota todo. ¡Pum! Donde hay muchos cohetes. Sí, donde el mercado de cohetes explota siempre. Sí, es cierto. Pero ahí tienen su casa. Ya no vivo ahí, pero por allá. Por ahí nací. Oye, solo tengo una duda. Si te parece bien ya para cerrar el capítulo. Sí, claro. Comentaste en el caso de el caníbal de Atizapán que pesaba los cerebros. Y me surge una duda, porque entiendo que la carne, pues la preparaba, la vendía, la regalaba, etcétera, se deshacía de ella. Los huesos los enterraba. ¿Qué hacía con los órganos? ¿Qué hacía con el cerebro? En los cerebros, el cerebro, existe dentro de la medicina forense etapas de putrefacción. Ajá. Hay una que se llama de licuefacción. Entonces, como su nombre lo dice, se licúan. Entonces, si tú llegas a un cerebro y lo metes a la tierra, se va a licuar. Se va a hacer líquido, se va a descomponer y pum, se incorpora a la tierra. ¿Pero no apestaría horrible? Pero ya con varias capas de tierra ya no. Ah, ya o sea, no. Enterraba también los huesos y los órganos. Sí, exactamente. Después los limpiaba, pum, 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 y los enterraba. Entonces, el cerebro es muy fácil de que se licúe, ¿no? Entonces es muy fácil que se descomponga y pum, a diferencia de la carne, ¿no? Ajá. Que es más complicado y es tienes más masa muscular, ¿no? Que cerebro. ¿Y él no tenía hijos familiares? No, sí tenía familiares, pero son detalles que no han contado bien. Pero no, eso de hijos y demás, no lo he escuchado. Te mentiría si te digo que sí o que no, pero no he escuchado eso. Lo voy a investigar y ahí les comentas, pero creo que no tenía familiares cercanos así. Porque él se va a mudar a los 80s a Atizapán. Ah, ok. Entonces hizo una nueva vida por allá. Entonces te mentiría si quizá a lo mejor estuvo casado, no tuvo hijos. Quizás, o sus hijos están en otro lado, no lo sé. Pero sí, imagínate. La soledad y todo lo que lo llevó a hacer. Y 30 y tantos años saliéndose con la suya. Para él es como algo, dices, bueno, me agarraron a los 70 y tantos, ya no voy a durar mucho. Oye, me surgen preguntas y preguntas. Entiendo que es súper interesante
tu trabajo, lo que estudias, Demasiado. es súper interesante. Pero ¿no te pasa que a veces, más allá de... A mí no me gusta, por ejemplo, ver las fotografías. Sí, claro. No me gusta ver ese tipo de cosas. Pues a veces, de repente, como ahorita, ¿no? O sea, hay cosas que tengo que ver. Pero evito estar ahí como viéndolo. La verdadera razón es que no tanto lo que es, digamos, lo que se ve, sino que empiezo como a empatizar con todas esas familiares y personas alrededor que ni siquiera conozco, que no sé ni cómo se ven ni nada, pero siento como ese, híjole, esas sensaciones como de la protección a la misma vida humana. Claro. Y es como una suma de emociones fuertes que prefiero no verlo para no hacerme historias y tormentas en la cabeza, porque entonces tengo pesadillas. Pero Sí. de esas, yo cuando tengo una pesadilla con monstruos, brujería, extraterrestre, etcétera, me emociono mucho y despierto muy contento. O sea, me da miedo, pero estoy así, wow, qué buena historia, ¿no? Pero cuando es de esto, me siento muy mal. Sí. ¿No te pasa que a veces, digo, estás acostumbrado y lo estudias, pero de repente algún caso o algo que te mata un poquito por dentro tu humanidad? Dicen que el criminalista es muy frío, no sé si has escuchado. Sí. Y eso no es cierto. Somos las personas más humanas porque tenemos que tratar con humanidad a la persona. Si pierdes la fe en la humanidad, si pierdes estas cuestiones al ver eso, tenemos que ser muy objetivos para poder resolver este tipo de situaciones, pero sí hay cosas que, o sea, tienes que evitar engancharte con los sentimientos de la persona que estás trabajando, porque si no, tu trabajo ya no sirve. Pero sí, te hace perder esa fe. También he soñado que estoy trabajando y también me ha pasado que sueño con las personas que he trabajado. Entonces imagínate. Hace 2 días me pasó que estaba acostado y siento que me levantan las manos. No sé si esto sea cuestión médica, pero siento que me levantan las manos. Me muevo y veo que mis manos estaban bien. Me vuelvo a dormir y siento que estoy despierto, pero es un sueño lúcido mío porque sé lo que está pasando. Y volteo a ver la puerta y veo a niños muertos. Entonces yo con los ojos cerrados pues veía que estaban los niños, pero sabía que era un sueño. Entonces me empezaba a dar no miedo, pero sí inquietud. Dije, y en mi mente, he escuchado TikTok que dicen que si se te sube el muerto, muevas un dedo, y lo hacía, y pum, regresaba a la realidad, y abría los ojos, lo mismo que estaba viendo en mi sueño, lo estaba viendo, pero ya sin los niños, y con luz. Entonces, sí me ha pasado, y sí he tenido historias escalofriantes con respecto a esta cuestión, pero sí se involucra la vida diaria con el trabajo. Yo diario son ciencias forenses, no hay día que no hable de esto. Tanto en redes sociales, con colegas, con el trabajo, ¿no? Espero algún día ya no dedicarme a esto, ¿no? Quiero llevar una vida más amigable conmigo mismo porque sí, todo lo que ves es como que crudo, feo. Sí. Y no es que sea frío, simplemente trato todo con objetividad para que todo salga bien y no involucrar esos sentimientos. Wow, Joseph. Wow. No, hombre, sí. Qué bárbaro. Muchas felicidades. No, gracias, de verdad. Comunicas muy bien las cosas. Gracias. Y es muy interesante lo que haces, de verdad, muy interesante. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros aquí en Criminalmente. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti. Espero que no sea la única vez. Sí, no, podemos hablar también de fantasmas. ¿Ah, sí? Sí. Uf, de experiencias paranormales, porque de aquí hay para contar. ¿Sí? Sí. ¿Que tú has vivido como esta? Sí, muchas. Pero si quieres lo dejamos para otro tema. Para otro podcast. Sí, sin problema. Otro podcast. No, hombre, yo encantado. Me fascinan esas historias. Están interesantes. Oye, por favor, antes de que nos vayamos nuevamente, chat, tranquilo, sí va a estar Joseph en Podcast Paranormal. Es que ya sé que en este momento dice, invítalo a Podcast Paranormal. Sí, va a estar en Podcast Paranormal. Vamos a hablar de fantasmas. Me encanta hablar de fantasmas. Sí. Tengo muchas cosas que quiero contar. Y a mí me gustaría preguntarte, porque yo no soy tan... No estoy tan metido en esta cuestión de los fantasmas, ¿no? Ajá. Entonces, cosas que a lo mejor diría, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿No? Pero bueno, ya lo dejamos para ese día. Poco a poco. Por ejemplo, ahorita digo, lo vamos a dejar todo para ese día. Pero ahorita que contabas, por ejemplo, del que te levantaban las manos, voy a hacer spoiler, lo siento. Una persona me cuenta una historia tremenda de un amigo que había fallecido, bla, 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 y a él le levantaban los pies. Entonces, él despertaba porque en el sueño tenía la sensación de que sus piernas estaban levantadas, como si las estuviera levantando, y él pensaba que era solamente cuestión del sueño, hasta que un día
lo soltaron las piernas, Y sí, cayeron y se despertó. no me ha pasado, pero sí siento que me levantan los brazos así. Híjole. Ay, bueno, Híjole, ya sé. lo voy a ver. Sí, lo vamos voy a a tener ver. que platicar muchísimo. Claro que sí. Por favor, ¿nos puedes volver a repetir Claro tus que sí. redes sociales, plataformas? Sí, en Instagram subimos mucho contenido, aparece como Perito Joseph, Perito. Joseph se escribe José PH, Perito Joseph. En TikTok como soy.criminalista, ahí subimos muchísimo contenido, tanto forense como también alguno divertido para quitar esa sensación. Y en Facebook aparezco igual como Perito Joseph o Soy Criminalista Criminólogo. Es un cráneo rojo y ahí lo van a encontrar. ¿Va? Ahí nos vemos. Ahí está. De todos modos, ya saben, va a estar aquí abajo todas las redes sociales del invitado. Y yo les recomiendo, súper recomiendo que lo sigan. Ahí tiene unas cosas padrísimas. Y vamos a ponernos de acuerdo para el siguiente. para Muy que se bien. nos vaya anunciando a las personas. Sí, te agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal.